escándalo de una persona desequilibrada mentalmente. Epa. La chica del patito en la cabeza. Lo sospechábamos, pero hoy no. Arrieta, claro. Bueno, su abogado, no casualmente, es el mismo abogado que armó la causa de Milman. A mí me gustaría, como presidente del radicalismo, ver a todos los radicales que bajen y voten en contra de este DNU para que después venga al Senado y lo demos de baja, ¿no? Como pasó con el DNU 70. ¿Sabes cuánto subió la deuda en julio? 9.500 millones de dólares. En julio solamente. ¿Qué están haciendo? Sin presupuesto, sin autorización del Congreso. La otra vez, como hizo Caputo, se fue a Copacabana, el otro sucedió no sé dónde. Ahora van a hacer lo mismo y van a decir, mirá, ¿por qué no resultó el plan económico? La culpa tiene porque se peleó Fabiola y Fernández. For years, Donald Trump did everything in his power to try to make people fear us. See, his limited, narrow view of the world made him feel threatened by the existence of two hardworking, highly educated, successful people who happen to be black. La agresión fue por parte de Nicolás Mayoraz, pero una agresión en un tono elevado. Digamos, no hubo ni un insulto ni nada más que señalamientos totalmente injustos. Gritó, verbal, digamos. De muy mal tono. Vinimos a hacer una Argentina distinta. Venimos a romper el sistema, la casta. Y acá lo que se está haciendo es garantizar que no cambie nada, excepto el modelo económico. Someone who sees you and hears you and will get up every single day and fight for you. The next president of the United States of America, Kamala Harris. Yo fui formado por mujeres, no es que tengo empleadas mujeres, que sería como un lugar común que demostraría una falta de convicción respecto de lo que yo estoy diciendo. Si me preguntas si la Corte Suprema tiene que estar integrada por alguna mujer, la respuesta es sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a QR. Aquí estamos arrancando en A24. Bueno, podríamos decir miércoles de superacción. De superacción en el Congreso. Y déjenme agregar algo. Miércoles de superacción política. Estaba escuchando con mucha atención en el programa de Maxi Montenegro a Raúl Timerman, hablando de la antipolítica que el gobierno profesa y algunas preocupaciones. Bueno, si reina la antipolítica, si el discurso de la antipolítica efectivamente está muy presente, lo que hoy pasó en el Congreso, y no es el primer episodio, en la reunión entre Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical para aprobar la derogación o el rechazo del decreto de los fondos reservados de la CIDE, es una victoria de la política. Podríamos titular, volvió a la política, por lo menos por un rato, en coyunturas, en momentos, seguramente ese vínculo o esas paredes que tejen la Unión Cívica Radical y Unión por la Patria no sean en todos los temas, pero no es el primero, pasó también con Martín Lustó en la Comisión Bicameral. Yo sé que quizás es difícil entender y a esta hora, y con la cantidad de información que circula siempre en medio de comunicación, volvemos a la noche y nos reunimos un ratito frente a la tele mientras hacemos otras cosas y las cosas son complejas. Más allá de que los fondos reservados para la CIDE sea un tema muy importante, yo les diría que es la excusa, o si ustedes quieren, un tema, por supuesto, importante, pero un tema para ver esto o esta clave de lectura que les estamos ofreciendo desde QR. La política dice presente y dice presente en esta reunión. Por estas horas se está haciendo hincapié en el rol de Mauricio Macri y del enojo que hay por parte del gobierno sobre Mauricio Macri. Eso es cierto. Pero si ustedes prestan atención en lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados, el macrismo o los diputados y diputadas que le responden a Mauricio Macri no facilitaron el quórum para que efectivamente se rechace los fondos reservados. Es más, es cierto que después algunos diputados del PRO que le responden a Macri acompañaron el voto del radicalismo de Unión por la Patria. Pero si ustedes suman los que rechazaron y los que votaron a favor de eso, no le da el número que consiguió la Unión Cívica Radical, la Unión por la Patria, como para rechazar ese decreto. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que Mauricio Macri observó la escena, que probablemente era de derrota, y quiso despegarse, y aprovechó, por supuesto, también porque sí le está mandando mensajes al gobierno y también está colaborando para generarle presión para obtener cosas que él quiere, del gobierno de Javier Milei. Pero insisto, la noticia a esta hora se lo vamos a preguntar a Martín Tetaz, diputado de la Unión Cívica Radical que estuvo en el recinto dentro de un ratito nada más, es que a Milei le están poniendo límites en el Congreso. Que el tiempo de darle las herramientas, a pesar de que no se estaba de acuerdo con algunas políticas, terminó. Y que el gobierno va a tener que pensar muy bien en lo que viene, porque hay
proyectos, el tema de jubilaciones, el tema de los fondos universitarios, que tienen un costo presupuestario que cuando el gobierno observa lo que está pasando ahora en el Congreso se preocupa. Y si veta va a tener que responderle a la gente, va a pagar un costo político. ¿Qué hará el macrismo en esas situaciones? Veremos. Pero por supuesto que el macrismo está jugando un juego también y aprovecha. Vean si no las cosas que le están diciendo a Mauricio Macri dentro del mundo troll del gobierno de Javier Milei. Creo que podemos compartir algunos de esos tweets, solamente son una muestra. Miren, Pregonero, uno de los de la banda, sorprendido por la traición, para nada, siempre fueron kirchneristas de buenos modales. ¿Qué decís? ¿Tenés alguna prueba? Bueno, y aquí cosas, un recorte histórico de Mauricio Macri en su momento, hablando de estos temas. Pero hay más. El peluca Cavani, ¿cómo no va a ser un traidor Macri si traicionó hasta sus propios colores? Estaban haciendo algo vinculado al Museo de River y tenía los colores de River. Bueno, y hay uno más, solo muestra. El Gordo Dan, ganador del Martín Fierro Digital. Acostumbrados a espiarse entre ellos, creen que la CIA está para eso y que todos quieren hacerles lo mismo. País con 2 atentados encima, con amenaza abierta por parte de Irán al presidente y a toda la población hace menos de 2 semanas. Prohibido olvidar, Mauricio Macri ordenó dar quórum y rechazar el decreto de Milei sobre gastos reservados. Esto puede ser que exista, hay una disputa. Mauricio Macri va contra el entorno de Javier Milei, está buscando lugares en la propia gestión. Esto existe. Ahora, lo que hoy pasó en el Congreso no tuvo nada que ver con Macri. Lo que pasó en el Congreso tuvo que ver con la política que encuentra maneras de acordar sobre temas en los que efectivamente tienen una visión compartida y se cuelan dentro de un lío muy pero muy grande que tiene el gobierno. ¿Qué lío? Este que tenemos de fondo. Sobre todas las cosas, el punto de máxima tensión y alejamiento entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente Javier Milei, que se expresó ¿en dónde? Bueno, entre otras cosas, en una de las oficinas de La Libertad Avanza en el propio Congreso. Martín Menem tuvo que llamar a la policía para que ponga orden. ¿Qué es lo que pasó allí? Bueno, le recriminan a Lourdes Arrieta la denuncia por el tema de la visita a los represores, pero la escuchábamos a Bonacci recién decir que fue muy acalorado eso. Se radicó una denuncia contra uno de los diputados. Es más, el padre de Rocío Bonacci, asesor de Rocío Bonacci, tuvo que entrar y dicen que hasta con muchos empujones con otros integrantes de La Libertad Avanza, porque pensaba que estaban agrediendo a su hija porque de afuera se escuchaban gritos de mujeres o gritos de una mujer. ¿Esto qué es? Bueno, esto es una fractura expuesta dentro de La Libertad Avanza, de ese bloque, que hay que pensar cómo comienza esto, cuál es el origen. Bueno, en el origen también está el corrimiento de Oscar Sago, que era presidente del bloque. Hoy viene Oscar Sago a QR y nos va a contar a ver qué está observando. ¿Y dónde comienza todo esto? En la antipolítica. ¿Por qué en la antipolítica? Bueno, en la antipolítica porque Javier Milei no tenía un partido nacional, ¿se acuerdan? Tuvo que ir provincia por provincia a juntar todo lo que podía para tratar de armar un espacio y, por supuesto, ganaba bancas de esa manera. Ahora, cuando empieza a funcionar, y bueno, cada cual medio que atiende su juego, diputados y senadores tienen para bastantes años. ¿Quién se va a deslegitimar primero? ¿Santiago Caputo o el diputado Francisco Poltroni, que le dijo de todo respecto del tema al hijo, que hoy también ocurrió esto en el Senado? Ahora, alguien que puede explicar muy claramente que más que una fractura, ya es una fractura expuesta y absolutamente explícita, es Lila Lemoyne, la diputada nacional de La Libertad Avanza, que decía esto, miren. Yo no sé qué información les llegó a ustedes, pero lo que yo vi hoy fue un escándalo de una persona desequilibrada mentalmente, la chica del patito en la cabeza. Lo sospechábamos, pero hoy no. Arrieta, claro. Bueno, su abogado no casualmente es el mismo abogado que armó la causa de Milman, del atentado contra Cristina. Es decir, más allá de que sabemos que hubo un atentado contra la expresidente, también hay una causa armada. Y el abogado de Lourdes Arrieta justamente es el mismo, que está aprovechándose de una chica que no tiene bien los patitos en fila. Eso es todo. Bueno, pasó Lila Lemoyne y dijo que dentro de La Libertad Avanza hay gente que no tiene los patitos en fila. Esa es una muestra de que ya ni siquiera temen hablarlo a viva voz. ¿Por qué? Porque el partido se está jugando a vista de todo el mundo, con pocos reparos. ¿Por qué? Y bueno, porque no vienen del arte de la política. Por eso decimos que el título de hoy es que la política levantó la mano después de mucha crítica, después del triunfo de
de lo emocional violento en las redes sociales, la política encuentra espacios, construye mayorías ocasionales, puede ser, y le da una bofetada a este tipo de expresiones. ¿Qué va a hacer el gobierno respecto a eso? ¿Cómo reconstruye el gobierno? ¿Se apoya en Santiago Caputo? ¿Se sigue apoyando en Santiago Caputo? ¿O lo empieza a escuchar con más atención a Mauricio Macri? Hay quienes dicen que ya hay una luz verde para que Mauricio Macri, en lugares de gestión muy específica, pueda colocar algunas fichas. Pero la preocupación tiene que ver, evidentemente, con lo que viene. Porque hay un país que no miramos. Porque el deterioro es constante. Nos lo va a contar Hernán Leche en un ratito y Fer Cerolini también. Con esos datos que en QR nunca nos olvidamos. ¿Qué está pasando en la calle? Bueno, todo esto se observó efectivamente en el Congreso. Es apenas un vistazo, pero seguramente una línea que se corrió. La línea que se corrió es que el gobierno ya no tiene tan asegurado a esos sectores que le habían dado todas las herramientas a pesar de pensar de otra manera. Porque también están leyendo seguramente el deterioro de la vida de la gente y que tienen que empezar a revivir eso que los mantiene a flote, la política. Mauricio Macri quiere jugar, y por supuesto es parte del bloque de poder del gobierno de Javier Milei porque está de acuerdo en todo, en términos de la regulación, en términos del rol del Estado, etcétera, etcétera. Pero bueno, va a tener que recalcular cómo efectivamente puede tener más presencia en el gobierno de la Libertad Avanza. Resumen de las voces del Congreso, llevamos todo esto a la mesa, enseguida viene Martín Tetaz desde la perspectiva de la Unión Cívica Radical y más tarde Oscar Sago para que nos cuente qué está pasando en la Libertad Avanza. Las voces del Congreso. Con la presencia de 140 en este momento, queda abierta la sesión especial. Es muy sencilla la moción, es que se pase al orden del día y que el debate se dé a posteriori. Es el orden del día, el primer expediente es el expediente 76, Poder Ejecutivo de este año, que contiene el DNU 656 de este año, y la moción primero es pasar al orden del día y que se vote siendo el voto positivo por el rechazo del decreto de necesidad de urgencia. Vamos a estar votando algo que no se ha tratado y la bicameral de inteligencia está constituida y tiene la potestad para preguntar qué es lo que está pasando con este DNU, y lo que quieren hacer es sacarle a la posibilidad a los argentinos que estén protegidos. Ya hemos vivido, señor presidente, atentados en la Argentina. Yo no quiero que se repitan, y que si se repitan no sea culpa de no tener el presupuesto necesario para dotar a los organismos de inteligencia de los recursos necesarios para llevar adelante las tareas de contrainteligencia que se necesitan para atender esas amenazas. Tampoco soy senador, diputado Almirón, estamos 6 palos abajo de ser senadores. Está todo bien, está todo bien. No pataleamos, no quejamos, está todo bien. El cambio en nuestra plataforma incluía para muchos la eliminación del sistema de inteligencia, no su financiamiento con gastos reservados que hoy militan ustedes. Diputada, no figura logueada usted. No figuran logueadas, es como si estuvieran ausentes para el sistema. Pero el problema es que y el acá sistema está funcionando. Nunca me moví y estaba acá con verde. No nos estamos entendiendo. Entonces no puso el dedo, diputada. Quiero decir que me invade la perplejidad, señor presidente. Es muy llamativo que un diputado que ingresó por la fuerza del cambio, estando aquí sentado ahora, cuando encabezaba la lista nuestra señora actual ministro de Justicia, Patricia Bullrich, y se ufanaban a hacer el poder del cambio, hoy es un aliado operativo del kirchnerismo. Se cierra la votación. 156 votos afirmativos, 52 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Poder Ejecutivo. Bueno, muy bien. Buenas noches a todo el equipo de QR. Señor Martín Granowski, Fer Cerolini, Irina Hauser, Hernán Lecher. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué vieron en la escena de hoy? A mí me resulta muy interesante lo que hoy pasó. Yo creo que todo esto es para tapar la noticia del día. ¿Qué es cuál? Desiguales nominó al Martín Fierro, así que felicitaciones. Todo para tapar eso. Bien. Puede ser. Sí. No lo había pensado. Es así. Bueno, se agradece. Es información, ¿eh? Me sorprendió. Es información. Sí, es dato. Es dato. No es que me parece. Bueno, hace ruborizar. Muy bien. Bueno, gracias, Martín. A ver, y la otra es la palabra límite. Vos lo dijiste hoy, sí. Y ayer 2 invitados dijeron la palabra límite. Uno a distancia, Moró,
Y el otro es Agos Carreño, diputado que hoy tuvo una... Ayer estuvo con nosotros. Sí. Los dos estuvieron con nosotros. Uno a distancia y otro presencialmente. Los dos dijeron la palabra límite. Lo que hay, después cada uno hace su juego. Macri tiene el suyo, Unión por la Patria tiene el suyo, el radicalismo tiene el suyo. En una cosa convergen que es límite al gobierno. Cada uno con intereses diferentes. Y en este caso convergentes. Por eso voltearon el DNU de los fondos reservados. Que no quiere decir que siempre vayan a votar igual, digamos, es coyuntural respecto no, para a este nada, tema. Porque en el tema de la financiación universitaria, por ejemplo, el macrismo votó con la Libertad Avanza, es decir, no aprobó el régimen de financiación universitaria, que es doble, aparte de todo, que es gasto de funcionamiento y además la exhortación al Poder Ejecutivo, la obligación para el Poder Ejecutivo de aumentarles a los docentes. ¿Qué estás viendo, Cero? No, yo lo que creo, a veces algunos empiezan a decir, no, lo que pasa es que la oposición reacciona por momentos, después se duerme. Primero, yo nunca veo, la palabra oposición me parece que es un error político hablar de oposición. Siempre son oposiciones. Sí, muy el bien. gobierno es uno, pero la oposición son varias. Muchas, sí. Viste, a no ser que sea 49-51, pero no es el caso. Acá es algo que está dividido. Y yo creo que esto se veía venir cuando todos le veían el vaso medio lleno a Milei, primero que Franco no sé dónde está missing, desaparecido. Guillermo Franco se habló y duro contra Macri, habló un vamos a rato, escuchar. pero no está haciendo política, no está, el tipo ha desaparecido, hace tiempo que estamos hablando de la hermana y de Caputo, de Franco hace rato. Hoy salió con lo de los fondos reservados. Sí, yo no digo que no diciendo hable, que no lo que digo es que no tejido, en el actúa, armado. como no le puede dar En la la plata, roca. como le debe plata a todos los gobernadores, porque lo que le prometió no llegó ni la mitad, entonces el tipo desaparece de la escena. Bueno, otra cosa que nos dijo ayer Agos Carreño y también Leopoldo Morales, a esta hora deben estar hablando con los gobernadores para tratar de... Bueno, mirá el resultado, y no 75% para un lado y 25%. Y lo otro que quiero decir es que pasó, vos decís pasó con Martín Lustó. Sí, pasó con Martín Lustó, pasó con la ley de financiamiento educativo para las universidades y pasó con la nueva ley previsional, con el proyecto de nueva ley. Ya varias veces están encontrándose, ahora nunca por una suma tan abrumadora como la de hoy. Que ya tiene que estar preocupado el gobierno, porque dice, che, muchachos, si salimos de esta manera, es 3-1, ¿viste? Vos decís por la mayoría que juntaron. Por la mayoría, pero eso va creciendo a medida que van. Los números cada vez peor, se empiezan a despegar algunos muchachos, algunos dicen, che, esto tienen rumbo de colisión, estamos viendo el iceberg ahí, nos la vamos a pegar, y empiezan a tomar distintas, pero yo creo que ya empezó hace un rato. Ahora, yo veía el medio vaso vacío, otro lo veía medio lleno. Bueno, se están acelerando los tiempos y enhorabuena. Bueno, Hernán. No, a mí me parece... Se abre un debate muy importante respecto de los fondos luego de este rechazo. En realidad falta todavía la cuestión del Senado, pero se abre un debate muy importante. ¿Qué pasa con esos fondos? ¿Ya se lo gastaron? Sí. ¿Se devuelven? ¿No se devuelven? Buena pregunta. Se nos va a preguntar a Tetaz ahora, a ver si hay certeza. Yo no recuerdo, quizás Martín, Iri, Cero, si recuerdan que alguna vez haya pasado esto. Yo no recuerdo que haya pasado algo de este tipo que obligue o te ponga en una situación... ¿Te referís a dinero, un recurso tan importante que se gastó en muy buen porcentaje y que después se lo rechazan? Se rechazó el DNU. Ahí se abren varios debates. Si la ejecución se realizó en el periodo que tenía tratamiento todavía el DNU en la comisión... Claro, porque no está convalidado. Claro. Bueno, eso es lo que planteaba ayer Moró, que puede llegar a ser un problema judicializable, digamos. Definitivamente, ¿no? y es un tema porque además ahora queda claro que el gasto, lo pagado que hemos contado acá y el devengado previo, fue una decisión deliberada. Alguien les dijo, che, háganlo rápido porque si sale mal, ustedes pueden alegar que ya lo gastaron. No cobra nadie. Y esta es la discusión que tenemos hoy. Estamos hablando de nada más ni nada menos que 80.000 millones de pesos. Claro. Ayer lo pagaron, Ayer, no hace Yo lo único que me acuerdo parecido es que no se permitía utilizar los fondos prestados por el Fondo Monetario Internacional para bajar el dólar y qué sé yo, y se quemaron 15.000 palos, pero hasta ahora eso... Pero era el marco de un acuerdo. De otro orden. Sí, no, bueno, pero es algo que está mal hecho, que no se podía hacer, pero nunca se terminó ni judicializando ni nada. Pero esto me parece que es más fácil que termine judicializado, ¿no? No, que a mí me parece que además, bueno, algo que venimos escuchando y que nosotros también vimos cuando se aprueba incluso la nueva estructura de la CIDE, y esta posible utilización para las granjas de trolls y todo este aparato, además de hostigamiento permanente que implementa el gobierno. ¿Sabes lo que creo que hay un denominador común que debe atravesar a todos? Que es el miedo al carpetazo y al... Porque acá tenés, o sea, tener plata para eso es un montón.
con nuevos recursos, para colmo además, ¿no? A toda esta posibilidad de instrumentarlo con nuevos recursos, nuevas tecnologías y todo lo que está en boga en este momento. Sí. Bueno, igual ayer Agos Carreño nos decía, miren que esto va para todos los gastos, hasta el papel higiénico se podría pagar Sí, con... está bien, pero uno se pregunta acá, ¿por qué se juntan todos en esto? Sí, sí. ¿No? Igual el papel higiénico estaba previsto, porque tenía 500 millones, un poquito menos, de gastos reservados la CIDE al origen del año anterior, diría. Por lo cual estaba eso. Todo esto es para otra cosa. Yo me pregunto en serio, porque la plata la sacaron, salió. ¿Se entiende? No está más en el presupuesto. También me llama la atención porque en realidad el devengamiento de esos 80.000 se realiza en dos momentos. El 1 de agosto, 10.000 millones y, no me quiero equivocar, pero creo que fue el 7, 8, 9 de agosto, otros 70.000 millones de pesos. Es decir, dos números redondos, recontra sospechoso. Y ahora resulta que los pagaron. Hay un apellido que aparece que nombró Fer antes, de nuevo con esto. O sea, no aparece en esto porque está en esto, que es el de Francos. Guillermo Francos. El jefe de gabinete es el encargado de hacer la firma de cualquier partida en última instancia. Es el jefe de la administración. Esto en general está en la Constitución, es normal. Y normalmente todo el mundo se olvida de que el jefe de gabinete tiene una de las funciones y una de las más importantes es el manejo del presupuesto. Juntamos muchas preguntas, vamos a hacérselas a nuestro invitado, que además estuvo en la discusión en el recinto hoy. Está Martín Tetaz con nosotros, diputado de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo está, Martín? Pero muy bien, buenas Gracias noches. por estar. ¿Cómo están? Bueno, como habrás escuchado, varios interrogantes. Claro. El primero es lo político. ¿Cuál es el mensaje que hoy dieron quienes rechazaron el decreto por los fondos reservados de la CIDE en diputados? A la política, al momento político en general. Yo creo que hubo dos mensajes claros. El primer mensaje es que uno podía estar de acuerdo o no, pero entendía y era coherente el mensaje del gobierno de acá no hay plata, entonces y había un ajuste general sobre toda la economía, después a uno no le gustaba lo que se ajustaba o no, pero uno entendía, bueno, era coherente el discurso, no hay plata para nada. Ahora sí parece que había plata para algo y entonces las prioridades del gobierno son otras, ya no es un problema de plata sí, plata no, es un problema de tenemos algunas prioridades. Y lo que le dijo todo el Congreso es, bueno, perfecto. Entonces, si hay algo de plata y hay prioridades, las prioridades nuestras son otras. La semana pasada nosotros votamos el aumento de los salarios de los profesores universitarios y lo votamos cuando nos preguntaron en el Congreso cómo se iba a financiar eso, si no era irresponsable votar eso, fuimos muy claros. Dijimos, nosotros vamos a votar en contra de los fondos reservados para la CIDE, ese es el dinero con el cual pensamos que tiene que ser financiados los salarios universitarios. O sea que si hay una cuestión de prioridades, la prioridad de la clase política no oficialista hoy, como se vio hoy, incluso una parte del oficialismo, es que la prioridad no es la CIDE en este contexto de pobreza, de dificultad de la Argentina, que hay otras prioridades. Perdón, es cierto, eso no lo dijimos, porque algunos diputados diputadas de la Libertad Avanza acompañaron el rechazo. Después vamos a meter en eso también. Mensaje número uno, la política le dice la prioridad en entendimos lo de la crisis, entendimos que no hay plata. Si hay algo, la prioridad no puede ser los servicios de inteligencia. Punto número dos, se abre ahora una discusión del presupuesto. El 15 de septiembre entra el presupuesto en el Congreso y ya hay algunas versiones de alguna gente de adentro del gobierno que te dice, mira, nos da lo mismo si se aprueba o no se aprueba el presupuesto, estamos preparados para reconducir nuevamente, ¿no? Y uno dice, bueno, paremos un poco la mano. Otra vez, otra reconducción del presupuesto. ¿Qué es eso? Reconducción de la ley de administración financiera lo que te dice es que si vos no tenés un presupuesto aprobado el 1 de enero, podés seguir usando el presupuesto del año anterior. El presupuesto del año anterior, o sea, el de ahora, el del 2024, es en realidad el presupuesto del 2023 reconducido por el jefe de gabinete de ministros. O sea, el jefe de gabinete tendría que volver a reconducir con mucha mayor discrecionalidad porque las partidas nominalmente ya se han desvirtuado completamente por la inflación con 2 años de... Entonces, me parece que el mensaje fue muy claro para esa gente que pensaba que eso iba a implicar que entonces el gobierno iba a poder hacer cualquier cosa por decreto y cualquier cosa con el presupuesto y que entonces les convenía no tener un presupuesto porque por ahí igual sin presupuesto podían gobernar. Lo que le dice el Congreso es, miren, guarda, la facultad de determinar el presupuesto no es del presidente de la Nación. Hay un límite, entendemos, por supuesto, si hubiera una cuestión de urgencia, supongamos, no sé, este tema de inteligencia, porque en las redes sociales apareció mucho esto, ¿no? Guarda, no sea cosa que ahora haya un atentado de tal lugar. No es menor, no es menor que un sector de la política amenace pero el decreto no es eso. El que razonó esto... Martín, déjame cerrar esta idea que es importante porque hay mucha gente que tiene esta confusión. El que razona de esa manera no leyó el decreto. El decreto muy claramente determina para qué es el uso de los fondos. Y no dice que hay ninguna hipótesis de atentado, ninguna hipótesis de conflicto. Si el decreto hubiera dicho,
tenemos información de una hipótesis de atentado, requerimos una acción, una respuesta rápida y no tenemos tiempo de que esto vaya al Congreso. Ahí tenés necesidad y urgencia. Bueno, podía justificarse, uno podía, pero no, esto no es lo que dice el decreto, simplemente dice hay una estructura nueva de la Servicio de Inteligencia, una estructura burocrática distinta, se organizaron distintos los ravioles y tenemos que financiar esa organización diferente. Eso tampoco es consistente con que se haya gastado la plata en una semana, ¿te das cuenta? O sea, ahora cuando si esto prospera y finalmente se cae el decreto en el Senado, habrá que investigar entonces dónde están cada una de esas partidas y cuánto de eso se puede revertir y cuánto no. Ahora te preguntamos por eso. En relación a lo que vos decías recién, yo no retuve el nombre del diputado de la Libertad Avanza que habló antes, nosotros lo pusimos antes. Hay una de las voces que pusimos antes, Bornoroni. Me parece que no era Bornoroni el que dijo esto. O Mayoraz, es el otro. Mayoraz, ahí está, exactamente. Lo que él dice es, por razones de presupuesto, dice, tuvimos 2 atentados. La verdad es que no había problema de presupuesto y nadie denunció problema de presupuesto en ese momento en la Secretaría de Inteligencia del Estado. O sea que, completando lo que vos decías, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los 2 atentados no tuvieron que ver con falta de presupuesto. Y si en todo caso no se esclarecieron todavía el tema de la AMIA, es una herida abierta, tampoco es por un problema de presupuesto, es por un problema de corrupción y por otras cosas. Hagamos un paréntesis en lo político, a lo que después me gustaría volver, pero lo que decía, lo que se preguntaba Hernán, ¿qué pasa si hay un rechazo también en el Senado y esa plata se gastó, como efectivamente ocurrió el 80%? Todo lo que pueda ser revertido de los devengamientos será revertido y habrá que estudiar, habrá que ver a dónde estás, si efectivamente, porque, bueno, por ejemplo, algunas hipótesis se caen, ¿no? Es decir, vos no podés, evidentemente ninguna granja de troll tiene, por más granja que sea, por más que sea una superficie de 5.000 hectáreas, tiene un contrato de 70.000 millones de pesos. Sí. Esto no puede ser. Tampoco si es la compra de un equipamiento, ¿qué? Si es la compra de un equipamiento y es una seña por un equipamiento, por lo que sea, o por una obra, simplemente se puede revertir. O sea, y si no, tienen que sacarlo de otro lado. Y sí, habrá que, el jefe de gabinete de ministro tendrá que reacomodar las partidas. Ibas a preguntar, Hernán. Sí, no, algo que dijiste hace un ratito, ya te lo había escuchado, esta cuestión de las prioridades, de para qué hay plata y para qué no hay plata. Básicamente, no había para las universidades, comparto, pero sí hay para la CIDE. Te pregunto por algo que pasó un poquitito antes, que fue la reducción del impuesto, de la alícuota de impuesto a los bienes personales. ¿No es razonable pensar que esa plata también podía haber ido a las universidades? ¿Por qué acompañaron eso? Por muchas razones. Yo soy autor de un proyecto para eliminar el impuesto a los bienes personales, así que tengo que ser coherente con esa posición. Por muchas razones. La tendencia en el mundo es agravar flujos, no agravar stocks. Punto número 1. Punto número 2. El que paga un impuesto a los bienes personales ya pagó ganancias, o sea, pagó el impuesto a las ganancias, ganó su dinero, contribuyó con la sociedad, pagó ganancias, ya pagó otro. O sea, le estamos cayendo 2 veces sobre su mismo esfuerzo de haber acumulado alguna ganancia. Tercero, el impuesto a la ganancia es esa discusión de las alícuotas de los impuestos a los bienes personales y en general a los stocks es muy sensible a las tasas de interés, al nivel de las tasas de interés. Cuando vos en los 90 tenías tasas de interés de 12% y vos cobrabas un impuesto a los bienes personales de 2%, eso era una sexta parte de la renta que normalmente esos bienes podían dar. Cuando vos tenés tasas bajas, rondando 0, 0, 2, muy bajas, finalmente termina siendo confiscatorio. Entonces, esas son básicamente, básicamente las razones. Confiscatorio lo pagan groseramente los que aportan en serio el 80% del impuesto, son 200.000 personas. Y no es para nada confiscatorio. La confiscación no depende de la cantidad de personas. Está bien, pero no es para nada confiscatorio. Es confiscatorio. Cuando se lleva más que la renta que vos obtuviste. Yo lo que te pregunto es, si esos 200.000, que son las personas más ricas de la Argentina, es irracional pensar que a través de un impuesto financien la educación. Sí, es irracional. ¿Está bien perdonarle a ellos? No, y por ejemplo, cargar ganancias contra los laburantes de Taracá. El perdón, no, prefiero usar otra palabra porque el perdón sugiere que hay una comisión de algún acto que tiene que ser perdonado. No hay ningún perdón. Lo que vos tratás, la lógica es que la contribución al funcionamiento de la sociedad, sea la salud, la educación, la justicia, etcétera, lo que sea. Si la alícuota de 2.25 y baja es un perdón. Déjame terminar el argumento. No, la lógica es que el financiamiento de la sociedad, la salud, la educación, lo que sea, se determina en función de la capacidad contributiva de cada uno. Y la capacidad contributiva, la tendencia en el mundo es determinarla en función de la renta, no en función del stock. Porque si no, vos tenés el problema, cuando la tasa de interés es muy baja en el mundo, que la alícuota es similar a la tasa de rentabilidad, termina siendo expropiatorio, te termina quedando con el stock. ¿Entendés? Bueno, en la práctica dicho en castellano para que la gente lo entienda más fácil, déjame cerrarlo con esta idea.
La idea es que vos tenés una gallina que da huevo de oro y lo que todos queremos es, che, ¿cuántos huevos da esta gallina? 4 huevos de oro. Bueno, tenés suerte, tenés una gallina que da 4 huevos de oro. Vos podés contribuir un poco más con la sociedad, vos podés poner 1 huevo de oro. Vos tenés una gallina que da 8 huevos de oro, tenés un poco más de suerte, podés contribuir con 2 huevos de oro. Pero a nadie se le ocurriría pedirte que contribuya con la gallina. Entonces te saco una pata de la gallina, te saco... Martín, el impuesto de vida personal tiene ese efecto. Permitime un segundo. En la práctica tiene ese efecto. Ese argumento lo usaron, ¿te acordás con el aporte extraordinario? Sí, al final, es distinto el debate, es otro debate. Es otro debate. Al final, ese aporte extraordinario no condenó las inversiones, al contrario, el año siguiente las inversiones fueron récord. Y entre otras cosas, permitió algo que hoy le beneficia mucho al gobierno de Milei, que es el gasoducto. Con lo cual, y tenía una dinámica muy parecida al de un impuesto patrimonial. Con lo cual, según tu lógica, no era razonable hacerlo. Ahora, a mí me parece que eso, en ese caso eran 15.000 ricos que financiaron eso. La verdad me pareció bastante razonable. No, pero también son cosas distintas. Pero perdóname, muchas veces con algunos dibujos que se hacen con algunos contadores, gente que tiene un enorme patrimonio dice no gané nada este año. Entonces resulta que cada vez tienen más propiedades, cada vez todo, pero nunca le da a pagar. Entonces, no entiendo, hay gente que casi ganancias logra evadirlo bastante. Entonces, bueno, es el caso, por ejemplo... ¿Por qué las propiedades no podrían...? El caso de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Que es un tema que va en la línea que lo planteas vos. Bueno, él se jacta de que ha logrado eludir, no evadir, porque eso no es legal, eludir los impuestos. Bueno, esa es otra de las razones por las cuales los impuestos a los bienes personales es un mal impuesto, porque simplemente cambia el domicilio fiscal, entonces lo que terminó causando ese impuesto es que muchos de estos ricos que plantea Hernán cambien su domicilio fiscal. Muchos directamente a Uruguay. Esto ya había pasado en Europa. Había pasado en Europa con actores. Cuando Francia quiso aumentar ese impuesto, el resultado fue que la gente que tenía un patrimonio alto en Francia se radicó en Bélgica. Y entonces después no solamente perdieron la base imponible del impuesto directamente. Entonces, pero déjame cerrar con este punto para no quiero monopolizar con este tema. En lo segundo que preguntó Hernán, que es la vuelta de nuevo a grabar a esos 15.000. No, te acabo de explicar, te acabo de justificar 3 razones por las cuales ese impuesto no tiene que existir, es un mal impuesto. Yo hablo de bienes personales. Volvamos a la discusión de ese momento. Distinta la discusión cuando el problema que vos estás tratando de financiar no es un problema permanente y previsible, sino que es un problema extraordinario, imprevisible y que no ocurre nunca, porque entonces... normalmente cuando vos tenés una crisis de proporciones de una pandemia de esas características, esa crisis de hecho se financia con stocks, con ahorros. No hay manera de financiarla con flujo porque no hay flujo. Si está cerrado todo, entonces no hay forma de financiarla con... Casi estás describiendo la Argentina de hoy. No, hoy es otra cosa. Hoy sí hay crisis y todo lo que quiera, pero hay un flujo, hay una fuente de generación de riqueza. Cuando vos le decís a la gente que no vaya a trabajar y está todo el mundo encerrado, el mundo entero se financió usando los stocks. Y ahí la discusión, en todo caso, era cuál era la manera más eficiente de utilizar stocks, porque también transmitís un mensaje, che, la próxima crisis vamos a usar los ahorros tuyos. Entonces vos lo que haces la próxima vez decís, bueno, la próxima vez no lo pongo acá. Fíjate que el gobierno tiene un problema ahora que lanza un blanqueo al mismo tiempo. ¿Quién te pensás que va a blanquear si pasado mañana le ponen una alícuota sobre ese blanqueo? Se parece mucho al tema de las retenciones. Pues si, che, pero ya, ¿para qué? Si estoy pagando ganancias, ¿para qué hay retenciones? Saquen las retenciones también. Si yo te sacan las retenciones, la recaudación con los inventos que hacen los contadores, no sería nada. No aparecería, porque nunca gana nadie nada. Pero ese es otro impuesto. Después, si viene el blanqueo, aparecen todos los billetes abajo del Esperá que meterle en una llaga que la retención. Ese es otro ejemplo distinto, porque las retenciones tienen un problema de que es un impuesto que tiene sesgo antiexportador. Entonces lo que te genera es o sea, vos tenés un problema que la Argentina se queda sin dólares cada 5 años. En los últimos 90 años tuvimos 20 crisis macroeconómicas. O sea, cada 5 años nos quedamos literalmente sin dólares. Y vos en un contexto de país subdesarrollado que necesita exportar y que se queda sin dólares, le pones un impuesto que desincentiva la generación de dólares. Con lo cual, todo impuesto que genera sesgo antiexportador en Argentina hay que eliminarlo. ¿Qué hace el mundo? ¿Hacia dónde va el mundo en términos de cómo recauda el mundo para financiar los gastos del presupuesto? Con 2 grandes impuestos. El mundo se apoya en un impuesto a las ganancias bien diseñado, que tiene que ser amplio y bien progresivo. Todo el mundo tiene que pagar impuesto a las ganancias, pero obviamente con un criterio de progresividad.
y con un impuesto a los consumos también, sin agujero. El impuesto a los consumos en Argentina es un espanto. Porque todo el mundo reclama una tasa distinta. Entonces, no, que yo quiero que esto tenga 10,5, yo quiero que esto no tenga 0, yo quiero que esto tenga... Entonces, como el objetivo se termina rompiendo, el impuesto termina siendo malo porque tiene agujeros por todos lados y la recaudación más baja. Argentina es el país que tiene, uno de los países del mundo que tiene la tasa más, la brecha más grande entre lo que es la alícuota y lo que recauda. 21% la alícuota, pero ese impuesto recauda 6 puntos del PBI. Entonces, no hay país en el mundo que tenga una distorsión tan grande, y eso es porque lo agujereamos todo. Si vos diseñás bien el impuesto, de los impuestos, bien el impuesto, ese es un problema de diseño de impuestos 100%. A mí me parece que hay otras variables, como por ejemplo, que en la Argentina somos muy laxos con aquellos que tienen... Por ejemplo, acá en la Argentina, hace 3 años atrás, se planteó una ley de planificación fiscal, vos la sabés, creo que fue Castañeto el que la impulsó, no, fue Mercedes Marco del Pont. Y todos los opositores dijeron, hicieron un escándalo, no se puede, eso, que era copia de lo que se hace en Europa. Ahora, acá no se pudo aplicar. Entonces terminás siendo laxo con los ricos, pidiéndoles una cosa que en los países que vos mencionabas, efectivamente sí se pide. Y después, por cierto, quiero mencionarte, bienes personales, impuestos patrimoniales tenés en prácticamente todos los países. Con lo cual, no es que la Argentina es una excepción, porque parece que si no la Argentina lo que pasa es que lo tenés en otra cabeza. Vos tenés ahí un tercer problema con ese impuesto, es que no le corresponde a la nación cobrarlo. En todo caso, se está afanando la base impositiva de las provincias. Lo tiene que aplicar la provincia. De hecho, lo cobran. La provincia te cobra el impuesto inmobiliario rural, el inmobiliario urbano y las patentes. Todos esos son impuestos patrimoniales. ¿Sabés por qué Caputo hizo lo que hizo? Yo no sé si lo viste. Hubo una conferencia donde le preguntan por esta cuestión. Y dice expresamente, yo la dejo en 0,25 la alícuota de bienes personales para que las provincias no lo puedan aplicar. Ustedes le votaron eso. Es exactamente al revés. Si vos le devolvés la base imponente a la provincia, si la deja en 0, puede aplicar la provincia. Por eso no lo eliminaba. Fíjate. Pero escuchá el audio. Pero no para que utilice ese impuesto. Yo te digo, la provincia puede utilizar, como ya lo hacen, todas las provincias tienen impuestos patrimoniales que dificultan esa comparación que estás haciendo vos. Y ese impuesto patrimonial sobre, lo que no tiene es impuesto patrimonial sobre los depósitos. Que igual en la Argentina los depósitos en el sistema financiero son ridículamente bajos. Pero sí pueden cobrarle sin ningún problema y lo cobran sobre el patrimonio inmobiliario, sobre el patrimonio rural y sobre los automóviles y embarcaciones. Igual vamos a reconocer esto, el nivel de fuga, porque esto lo entiende todo el mundo, la cantidad de dólares que se fugan en la Argentina y que después vuelven cada vez que hay blanqueo, dice, eso a nivel mundial no pasa. No, claro. La Argentina es uno de los países que más fuga. Sí. Entonces, si pobrecito están todos castigados, no sé cómo se la llevan. De alguna manera se la llevan. Se ve que la evaden. Pero digo, debe haber alguna habilidad. Yo te hago una pregunta. ¿Vos nunca compraste dólares? ¿Y qué tiene que ver? Los tengo ¿Cómo declarados. Que tiene que ver? ¿Y la fuga qué te pensás? ¿Que no está declarada? Si es un dato del Banco Central que se llama formación de activos externos. Todo eso es declarado. No, yo de externo no hice ninguna cosa. No llevé nunca afuera. Pero no tenés que llevarlo afuera. Alcanza con que lo pongas en el colchón. Me resulta interesante, perdón, Fer, me resulta interesante esto, porque lo que queda claro es que en las diferencias que efectivamente se plantean son diferencias que eventualmente en lo que pasó hoy en el Congreso, aún con esas diferencias hay trabajo conjunto. Por eso yo decía en el arranque del programa que hoy hubo un triunfo en la política frente a la no política en la discusión de algo que Martín Tetaz decía, bueno, las prioridades, por ejemplo, en los recursos. Quiero preguntarte en ese sentido, porque hay muchos que están diciendo, y al final la Unión Cívica Radical, o un sector de ella, votó con el kirchnerismo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo explicás en las diferencias los votos, por ejemplo, la reunión hoy o la mancomunión de intereses hoy para lo que pasó en la Cámara? Es que no, nadie se puso de acuerdo con el kirchnerismo, con los diputados de la Libertad Avanza que votaron en contra, con los diputados del PRO que votaron en contra, con los diputados de Hacemos que votaron en contra, con los de la coalición cívica que votaron en contra. No, es imposible armar una reunión de esas características, ¿no? Ojalá la Argentina tuviera la capacidad de tener una mesa de discusión política de ese nivel. No, eso no existe. Lo que existe es hay un coordinador, que es que a todo el mundo le parece un disparate eso. Entonces, inclusive a los propios. Hay diputados propios de la Libertad Avanza, diputados propios del PRO, diputados de todo esto cortó transversal. Sí. Diputados de todos los bloques dicen, che, esto es una barbaridad. Estamos diciendo que no hay plata. Lo entendimos que no había plata. Después no nos gusta la forma del ajuste, lo discutimos, pero aceptamos. Era coherente el ajuste con el argumento de no hay plata. Ahora, no hay plata, pero hay plata para los servicios de inteligencia. ¿Y cuál es la hipótesis? ¿Y cómo te imaginas lo que viene? Porque vos los mencionaste, se vienen todos proyectos que atentan contra el presupuesto y con lo que el gobierno dice, bueno, acá tengo un superávit al que no le voy a fallar. El tema de las jubilaciones, el tema de los fondos universitarios, esto mismo. ¿Cómo te imaginas a futuro el funcionamiento de estos
del Congreso y de Yo creo que el Congreso va poniendo límites. El Congreso, que era lo Para vos la que palabra era también es límite. Claro, que era lo que la propia sociedad nos pedía a nosotros. Mirá, yo me acuerdo cuando termina la primera vuelta y nosotros nos quedamos fuera de la primera vuelta. Y entonces todos los votantes nuestros nos escribían, no ya los trolls que te escriben públicamente con una opinión, sino los que te mandan mensajes. Explotaban las casillas de mensajes. Miles y miles de mensajes y de WhatsApp diciendo, tápense la nariz, voten porque necesitamos que se vaya el kirchnerismo. Después ustedes lo van a controlar en el Congreso. Después ustedes van a tener control en el Congreso. Es exactamente lo que estamos haciendo. Entonces, lo que estamos haciendo es poniendo límites, diciendo, está bien, te entendemos, pero el ajuste no puede ser sobre los jubilados, el ajuste no puede ser sobre la educación. Vamos encontrando esos límites, sobre la dentro de lo posible. ¿Sobre la alimentación? Bueno, lógico, tampoco. Bueno, porque eso me parece que tendría en que ser una urgencia, ¿no? Pero En la claro, cuestión sí, de por la- eso, pero en eso, fíjate que en eso el gobierno tuvo un acierto. ¿En qué, perdón, que no se escuchó? En la tema de alimentación, alimentación, digo yo, porque fíjate, es el gobierno tuvo un prioritario. acierto en eso. Cuando empezó, que es algo que yo le reclamé en su momento al propio gobierno nuestro, Juntos por el Cambio, y no tuve suerte, no fui convincente, pero el primer día de gobierno, Milei duplicó la UH y la tarjeta alimentar. Entonces, ahí cubrió ese flanco. Después podemos discutir, alcanza, no alcanza, es poco, es mucho, pero no es que lo omitió, ¿no? Dos ejemplos. Te pregunto por la Comisión de Inteligencia y por el presupuesto universitario. En esos dos casos sí hubo acuerdo con el kirchnerismo. No, en todas las comisiones, pero vos fíjate, a ver, No, pero eso, cuando a vos, ver, pero cuando vos acuerdo conformás explícito las estamos comisiones, hablando, sí, ¿no? cuando vos conformás las comisiones, por ejemplo, cuando empezó el 10 de diciembre a funcionar el Congreso con la nueva conformación del Congreso, también hubo un acuerdo entre el PRO y el gobierno, entonces respecto de qué se iba a respetar y qué no. Martín Menem es el presidente del Congreso de la Cámara de Pero Diputados. en estos no dos porque, casos, espera, ¿hubo que voy, acuerdo entre los ahora dos? te voy a decir con precisión No, lo que me pasó. haces una curva así Pero medio no, rara. es que lo contextualizo porque si no da la sensación de que hubo una cosa aislada del resto. Entonces, siempre... Lo dijo Tabela, la diputada radical, no lo invento Siempre, Hernán, en el Parlamento es el espacio de los acuerdos políticos. Entonces, siempre desde diciembre, Martín Menem es presidente, a pesar de que su bloque tiene solamente 37 diputados. Sí. Por reglamento, si uno mira el reglamento de la Cámara, no le corresponde la presidencia, no hubiera ganado nunca la votación. Hubo un acuerdo político, inclusive el kirchnerismo, de hecho el acuerdo fue con el kirchnerismo. Ese acuerdo con el kirchnerismo, de hecho, en la discusión de las comisiones y de las presidencias de las comisiones, a nosotros nos terminó perjudicando, pero bueno, no pasa nada, son acuerdos políticos que ocurren. Entonces, ¿qué pasaba? Nos tocaba a nosotros, la comisión le tocaba a la oposición, el único radical que estaba en la oposición de la comisión esa de los senadores era Martín Lustó, la otra Mariela Coleta, y nosotros estamos muy contentos de que un radical sea el presidente de la comisión. Pero hubo un acuerdo. Hubo votos, consiguió más votos que el resto de la gente. O sea, sí. fueron y votaron. Claro, no hubo obviamente. acuerdo. A mí y no en me lo de consta la comisión. a mí no me consta ningún acuerdo. Lo que veo es que hubo una conformación de la comisión, en la cual es la principal comisión para controlar a la oposición, y lo que veo es que la regla de juego siempre es esa. El que gana gobierna. Que yo veo gente que se enoja porque el Martín Lustó es el presidente de la comisión. Chicos, a llorar a la iglesia. El que gana gobierna, el que pierde controla. Nuestro rol es te estoy controlar. preguntando por el acuerdo, te pregunto por lo del presupuesto universitario, por ejemplo. Tabela, que es de tu espacio político, dijo expresamente en su discurso, hubo un acuerdo con el kirchnerismo. Esperá, te voy a explicar lo que pasa ahí. Pasa con el presupuesto universitario, la misma discusión que pasó con jubilaciones, ¿no? Nosotros, de hecho, había un dictamen, el dictamen de mayoría en los dos casos, en las dos votaciones esas, era el del kirchnerismo. Y nosotros en las dos votaciones, en jubilaciones y en presupuesto universitario, votamos en contra del dictamen kirchnerista. Sí. Porque era más irresponsable fiscalmente, por otra serie de problemas. Por la forma en que se controlaba. Porque Porque no dijo eso Tabela, porque te lo digo. después se buscó la forma de converger. Una vez que cae. En plantear que hay un una vez que acuerdo cae, en un punto. pero porque la dinámica porque depende de cómo funciona la dinámica del Congreso. Cuando estas son cosas que la gente por ahí no sabe en la casa, pero vos, primero para discutir un proyecto suele haber un dictamen de comisión. El dictamen de comisión, hay un dictamen de mayoría, y si hay una minoría que perdió en la comisión, puede hacer un dictamen de minoría. Lo que se trata en el Congreso primero es el dictamen de mayoría, si ese dictamen sale derrotado, se trata el de minoría, si es que lo hay. A veces no hay dictamen de minoría. Y a veces hay 3, 4 dictámenes, entonces la secuencia es esa.
Se trata primero proyecto de mayoría, el kirchnerista en ambos casos, en jubilaciones y en universidades. Si ese dictamen gana, se terminó. Si ese dictamen pierde, se trata del segundo dictamen y el igual, tercero. Martín, pero bueno, así fue lo que pasó. Pero no funciona así, porque vos sabés, y le quiero contar a la gente. De hecho, en este caso, realidad, espérame un segundo. Dos dictámenes perdieron y ganamos con el tercero. Pero no funciona así, Eso porque fue en lo que realidad los dictámenes tienen orden de prelación por los La votos que cantidad se de quieren. votos que Bueno, consideren. entonces, Exacto. el del kirchnerismo se tenía que votar antes, indefectiblemente se tenía que votar antes. nosotros nos había, aprovechamos de esa ventaja. Y si el Obvio, acuerdo claro. era votar el del radicalismo, efectivamente tenía que salir rechazado el primero, que es lo que te estoy diciendo. Esto es lo que dice Tabela, que es de tu espacio político. Dice, cuando cuando habla, dice, el acuerdo es con el kirchnerismo. Discúlpenme los dos, pero francamente lo que pienso es que lo que terminó ocurriendo es que se acompañaron y votaron en conjunto, encontraron coincidencias. Pero otra vez, detalle me parece que se pierde frente al dato importante. No se pierde, porque vos cuando vas con tu dictamen, obviamente que vos querés que te lo voten todos al dictamen. Hasta el propio Milei cuando le decían, bien, pero mirá a que veces te van no a hace votar falta hacer un acuerdo entre. A ver, todo se trabaja por detrás y no hace falta que sea tan explícito. Termina ocurriendo que se vote en conjunto y se le da por un límite al gobierno. No tiene gobierno. sentido pensar que hay un espacio político que va a trabajar para tener un dictamen para después ir a la sesión a votar tu dictamen. Eso no pasó. Bien. De hecho, hubiera sido al revés. Lo más razonable hubiera sido, si eso pasa en la negociación, eso a veces pasa también. Pero eso pasa en la negociación de la comisión. Che, no tenemos los votos para ganar en el Congreso en este dictamen. ¿Por qué no aceptan modificaciones de ese dictamen y lo hacen votable el dictamen? Eso pasa muchas veces. La esencia de la política. El dictamen se hace votable porque incluye muchas... Pasó con la ley bases. Por eso digo, la ley esencia base de la fue así. política me parece el dictamen el dato, original, a mí, el dictamen original del gobierno me era parece el dato invotable. el dato Sufrió un importante montón de modificaciones, se tornó votable y consiguió la mayoría. Martín, la última vez que estuviste con nosotros nos dijiste que en función del tema de los dólares te preocupaba que había un riesgo de default eventualmente. Absolutamente. Te quiero preguntar si crees lo mismo y en todo caso, ¿cómo estás viendo la sostenibilidad del plan económico? El gobierno festeja la caída de la inflación y sigue planteando indicadores macroeconómicos positivos. El gobierno puede haber festejado eso hasta el mes de abril, cuando la inflación venía cayendo. La inflación, cuando vos ves la inflación núcleo, la que no depende de las tarifas, digamos, la que no se puede toquetear. La inflación núcleo de mayo 3,7, la inflación núcleo de junio 3,7, la inflación núcleo de julio 3,8. Eso lo que te muestra es que hay una meseta, en torno de 3,8, 3,7, 4%. ¿Está bien? Hay una meseta en la inflación ahí. Y la meseta coincide con el desmanejo de la política monetaria del mes de abril. El gobierno venía, la inflación bajaba más rápido de lo que todo el mundo esperaba, entonces el gobierno bajaba las tasas de interés acompañando la baja de la inflación. En el mes de abril hubo de golpe 3 bajas en 10 días, que nadie entendió por qué de golpe bajaba tanto, y no que no lo entendimos los que podemos opinar o los periodistas, no lo entendió el mercado. Entonces el mercado en ese momento empezó a subir el riesgo país y en ese momento empezó a subir los dólares paralelos. Después vino la maniobra del gobierno de pasar la deuda del Banco Central al Tesoro, que la anunció el propio ministro de Economía, y eso también generó un montón de ruido. Porque la gente esa conferencia del viernes por tiene la la noche. experiencia de haber visto el 28D del 2017 y no quiere ver otra vez el presidente del Banco Central junto con el del Tesoro confundiendo roles, ¿no? Entonces eso generó problemas. En el medio de todo eso que fue errores del propio gobierno, hubo mala suerte de que el contexto internacional se complicó, es decir, el precio de la soja se cayó mucho, se complicó la situación de las tasas de interés en el mundo por la crisis en Japón y otra serie, devaluó Brasil como reacción a eso. Entonces, nosotros quedamos con una posición de competitividad cambiaria 20% peor que la que teníamos en el 2016-2017 contra Brasil. Y en esos años teníamos 8.000 millones de dólares de déficit. Imagínate cuando se recupera un poco la economía estamos pagando el 50% de importaciones que el año pasado porque hay una crisis que ha hundido casi 35% de las importaciones y porque se pagaban menos. Cuando la economía se recupere, que todo el mundo espera que el año que viene rebote la economía, cuando se recupere no van a alcanzar de ninguna manera los dólares para pagar las importaciones. ¿Y entonces? Bueno, entonces ahí el gobierno tiene un problema, que es lo que el mercado está leyendo. El mercado dice, no te van a alcanzar los dólares para pagar los vencimientos, no te van a alcanzar los dólares para pagar todas las importaciones, vas a tener que hacer una corrección monetaria / cambiaria de acá a fin de año. Para vos eso es inevitable para el gobierno. Para mí tiene que corregir el gobierno el modelo monetario cambiario de acá a fin de año. ¿Porque no puede conseguir dólares de afuera? Exactamente, porque no puede conseguir dólares, no tiene no va a conseguir. Es muy difícil que vos tengas un ingreso de dólares cuando el mercado está oliendo que tu esquema monetario cambiario es insostenible. Con 1.500 puntos de riesgo país, 1.400, ponerle de riesgo país, es muy difícil que vos recibas flujo. No te olvides que, y además con cepo.
El cepo dificulta mucho, que el cepo es una maquinaria diseñada para perder divisas. Está bien, tal vez la perdés más despacito cuando estás ante un ataque de divisas o cuando tenés un problema de coyuntural muy de corto plazo. Pero vos cuando lo permanece mucho en el tiempo, claro que lo puedes sacar. Lo que pasa es que tiene que aceptar. ¿Vos crees que lo tendría que sacar? Siempre lo puedes sacar. ¿Y no se te va el dólar a las nubes? Obvio, claro que el precio del dólar no va a ser 960. Pero eso es una obviedad que no es 960. Y en medio de una crisis y con 1 millón de pibes que no pueden morfar, ¿cómo contenés el impacto de eso? Bueno, pero es que el problema, ese es el problema grave, que si vos continuás, una cosa es un torniquete. Yo te puedo hacer un torniquete porque vos ahora tenés un accidente, crucemos los dedos que no. Sí. No quiero elegir justo, es un mal ejemplo, pero alguien tiene un accidente y uno va y le hace un torniquete. ¿Esa es una solución correcta en el momento? Claro que es una solución correcta. Para llegar a la guardia es una solución correcta. Pero vos no lo podés dejar al tipo con el torniquete durante 2 meses porque se le va a pudrir la pierna y se le va a caer. Entonces el cepo es exactamente igual. Una cosa es hay una circunstancia excepcional, un ataque contra la divisa, un hundimiento de la reserva, por ejemplo, por la sequía. Vos en el momento podés encontrar una solución. Pero eso tiene que ser muy transitorio. Pero cuando el cepo es permanente ahora. Yo creo que cuanto más tiempo pasa el gobierno para levantar el cepo, peor. Con una devaluación. Obviamente sí, claro. Va a tener que ser una devaluación. Por eso digo, ¿cómo evitás el impacto en la gente y ya nada más? Vamos a ver. Es que ya está el impacto en la gente. Pero va a ser peor. Bueno, depende de cómo administra el gobierno esa salida. Hay 2 problemas cuando vos haces la salida de cepo. Una es que el dólar no va a valer 950 pesos, eso está claro, no vale 960. Por eso cualquiera que vos le diga, che, acá tengo dólares de 960, se te tiran de palomita. El dólar no vale 960. Eso es una fantasía. Entonces, pero el riesgo que tiene el gobierno es que si hace la salida de cepo sin ningún colchón para aguantar una corrida pequeña, con muy poquito, podría haber un salto de nominalidad, aunque no fuera de equilibrio, el dólar podría saltar a 2.000, a 3.000, se podría espiralizar y podrías tener una crisis hiperinflacionaria si no es prudente esa salida. Ese es el miedo del gobierno. Sí. Esa es la razón por la cual el gobierno demora la salida del cepo. Lo que pasa es que cuanto más la demora, peor se le ponen las condiciones. ¿Con qué especula el gobierno? Dice, bueno, esperemos un poquito, capaz que mejoran las condiciones internacionales. Capaz que mejora el precio de la soja. Capaz que entra plata por el blanqueo. Para vos el gobierno va contra una pared en ese sentido. Ojalá. Capaz que viene una muy buena cosecha. Hacia fin de año de la cosecha la fina. Pero la cosecha, por más que sea buena, con este precio no se la van a liquidar. Otra vez, bueno, supongamos que vengan precios espectaculares, crucemos todos los dedos. Puede ser, pero me parece que apostar en la política económica, un golpe de suerte, no es lo más inteligente. Martín, gracias por haber venido. Muchas gracias. Como siempre. Bueno, nos vamos a meter con Hernán Lecher. Mientras discutimos todo esto, la política, el Congreso, las ideas de la macroeconomía, la gente vive como ya sabemos, no hace falta que se lo expliquemos. Ese es el país que no miramos y ese es el segmento al que entramos con Hernán Lecher para algunos datos importantes de la economía real. Dale. Bueno, Hernán, a ver, ¿cuáles son los datos que te parece que no podemos perder de vista entre todas estas discusiones? Pasan cosas, ¿no? Podríamos decir, en el medio pasan algunas cosas. Te vamos a hacer, para el que está del otro lado, un resumencito de algunos temas. El primero de ellos tiene que ver con algo que se anunció, que era que básicamente se eliminaban las retenciones para las operaciones de compra. Entre un comercio, vos vas a comprar un comercio, pagás con tarjeta de crédito y el comerciante en realidad... la empresa de la tarjeta de crédito le retenía al comerciante una porción a cuenta de impuestos. Quiero explicar cómo es esto. Yo tengo el comercio. Fíjate, vamos a girar. Vende a una persona que tenemos de repente del otro lado, si podemos ir avanzando, le vende algo, ¿no? Dale, próxima. A ver si podemos avanzar. Y obviamente esa persona, fíjate, le vende, ¿no? Y esa persona le paga al comercio. ¿Con qué le paga? Con una tarjeta. Seguimos. Entonces, cuando le paga con la tarjeta, lo que sucede es, supongamos que le paga 100 más 21 de IVA, acá la empresa de la tarjeta, seguimos, aparece en el medio, recibe la plata, se la tiene que dar al comercio, pero dice, pará. Yo tengo una norma que dice que una parte de eso se la tengo que girar directo al fisco. ¿Se entiende? Le retiene al comercio algo que va al fisco. Fíjate, la empresa de medio de pago le retiene la plata y fíjate lo que sucede. Una parte viene al fisco y otra parte viene al comercio. Los valores son los que son, efectivamente, porque le retiene, por ejemplo, 3 pesos
por IVA y 1 peso por ganancias. Y en lugar de darle 21, le da 17. Bien, le quita 4. En realidad, el comercio le va a pagar 17 más 1. Le va a pagar esa plata, se la va a terminar pagando al fisco. Lo que pasa es que esto lo va a hacer dentro de 1 o 2 meses. Claro. Y esto lo hace de manera inmediata. Hay un problema de la dinámica de cuando el fisco recibe esa plata. Obviamente, el comercio, frente a este escenario, y te lo carga en el precio. Esa es la discusión. Si querés, vemos cómo es la operatoria o cómo va a ser la operatoria ahora. Lo mismo, le vende a la persona le paga con tarjeta de crédito, la operadora de medios de pago, en lugar de darle algo al fisco, se lo da todo al comercio. Se lo da todo al comercio. No le da 17 y no, se lo da todo al comercio. Y después el comercio le paga al fisco. ¿Se entiende? El que pierde recaudación, en todo caso, es el Estado recaudando. Sí, en realidad no pierde. Momentáneo. Pasan 2 cosas. Pierde recaudación si el comercio no declara todo. Que puede pasar, porque es más probable que esta no me haga mula. Porque son poquitas, es fácil de controlar y demás. Ahora, la segunda cuestión es una cuestión temporaria. El fisco cobra 2 meses antes por este mecanismo que por el otro. Entonces ahí hay un temita que es importante, sobre todo cuando tenés un escenario de inflación. Pero perdóname, te lo plantea así. ¿Está bien o está mal esto que decidió el gobierno? El tema es que básicamente, la pregunta es, ¿esto va a hacerme bajar los precios? Esto va a ser, ¿por qué? Y porque el comercio va a decir, no, lo que te había cargado ahora te lo retraigo, parece difícil. Segundo, eso cuando vas y te dicen 10% de descuento si pagás en efectivo, ¿está relacionado con esto? De nuevo, diría, no. Hay otras razones que explican sobre todo eso y que tiene que ver quizás con no declarar la operación o con algunas otras cuestiones, como por ejemplo lo que te cobra esta empresa, que puede ser el 8%. ¿Qué más, Hernán? Bueno, segundo tema. Tema del día de hoy. Nosotros relevamos precios. Estos igual son de EcoGo, que publicó los datos por semana para la 3ª semana de agosto. Hace un esquema parecido al nuestro. ¿Por qué te traje esto? 1% de la última semana, fíjate. 1,1, 0,7, 1. Estamos hablando de alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas, claro. Acá no tenemos... Era lo que hablábamos recién con Martín Tetaz. Esto, si querés aproximarlo a la núcleo, que es la que le preocupa al gobierno, y que bien Tetaz decía, efectivamente, no está bajando. Bueno, te traje para certificar eso. No hablé con Tetaz, pero podríamos haberlo hablado. A ver, comparado con las últimas 3 semanas de julio, tenés un aumento considerable. La primera semana 1,1, 0,7 la segunda y 1 punto en la tercera. Sí, de mínima podés decir, no está bajando. O sea, confirma lo que nos dijiste vos hace mucho tiempo, que nos dijiste, cuidado porque lo que viene ahora es una meseta en los alrededores de entre el 4 y el 5. Sí, efectivamente, la única duda es qué pasa en septiembre. Es alta, ¿no? Nosotros porque estamos acostumbrados. Es alta. Acá hicimos la serie y vimos que era la misma que en el 2022. Sí, bueno, no es para tirar marteca al techo si no lográs que efectivamente siga descendiendo, porque además no es solo que el gobierno quiere que baje la inflación y ya. Tiene una serie de componentes macroeconómicos. Quiere que baje la inflación debajo de 2 porque está moviendo el tipo de cambio al 2% y quiere que no se aprecie más. Es un tema muy importante que efectivamente logre eso. Para el resto de las cuestiones macroeconómicas no es que está pensando en que mientras siga aumentando suban los precios, precios. Se sigue apreciando el... Exactamente. Menos, pero sí. El dólar. Sí, Fer. Un detalle es que hay unos bonos que son bonos SER, que son los que siguen la inflación y que, bueno, de acuerdo a eso te va subiendo el precio del bono. Cuando dieron a conocer la inflación más baja, el gobierno, hubo un momento que se pincharon estos bonos. Y hay uno, el DICP especialmente, que se comió una baja importante. Desde ese punto más bajo, en 2 semanas subió 12%. Claro. Es decir, fíjate que tiene impacto esto, ¿no? Es un montón. Tiene impacto en la vida real, tiene impacto en la vida financiera. Los bonos ahora, esos bonos empiezan a subir porque ven que no hay... no sigue cayendo. Habían descontado en su precio una reducción de la inflación que no se produce. Te pregunto a vos y a Fer, ¿eso es porque quien hace esa operación dice acá la inflación no va a seguir bajando? Claro, por eso. O va a seguir subiendo. No solo no va a seguir bajando, en realidad, va a subir. Cuando Cero decía, bajó el precio del bono. ¿Por qué bajó? Bueno, porque vos decías, yo me até a la inflación pensando que iba a estar cubierto y después la inflación está bajando mucho más acelerado de lo que yo pensaba, con lo cual baja el precio del bono. Mi negocio no era tal. Claro. Pasa lo inverso, lo que estás viendo.
con la suba de esos bonos es que el mercado, el que invirtió, en realidad el mercado, está pensando en esta curva, está viendo este número, está viendo que no hay... Que se van a seguir acelerando los precios a ese ritmo. En principio no cae de nuevo. ¿Qué más, Hernán? Bueno, y finalmente tenemos un tuit de Caputo. En realidad, perdón, Sturzenegger tuitea y repostea Toto Caputo. ¿De qué habla? El decreto 724, firmado hoy por el presidente Milei. Bueno, elimina los privilegios del Banco Nación, YPF, Banco Nación Seguros, Optar, bla, bla. Bueno, ¿de qué se trata esto? Básicamente, yo te diría, el particular hincapié haría en la cuestión del Banco Nación. ¿Por qué? Porque lo que hace es desregular. Hoy cuando vos trabajabas en el Estado y te abrían una cuenta porque trabajabas ahí, te la abrían en el Banco Nación. ¿Bien? Es decir, tenían un fondeo los bancos públicos asociado a el empleado que tenía a cargo. Parece bastante razonable. Sí, claro. ¿Por qué caray le voy a regalar el negocio a un banco privado? Porque eventualmente la ganancia la hace el Estado, es decir, que es la de todos y todas. Exacto. ¿no? Y dice dos veces privilegio en el primer párrafo, ¿no? Aparte de todo, privilegios. Claro, sí. el privilegio Nación Seguros, de YPF, ¿cuál es el de Banco privilegio Nación acá? son los privilegios del Estado, que es, insisto, es el conjunto de la sociedad. Hace un rato chequeaba datos. ¿Sabes cuánto estamos hablando de la plata que está en esas cuentas? 600.000 millones de pesos. No me acuerdo. ¿Quién se va a privilegiar con 600.000 millones de pesos ahora? Bueno, ahora cualquier banco privado va a salir a pescar en la pecera. Sí. Sí, bueno, a ver, dame una parte para mí, van a empezar a ofrecer cosas. Quizás el empleado dice, bueno, a mí me sirve, pero lo van a hacer en detrimento del Banco Nación. Y esto que es en detrimento del Estado, que es lo común. Sí. En los 90 se hicieron percha las empresas, deliberadamente para después privatizarlas. Las empresas del Estado. Las empresas del Estado para después privatizarlas porque no funcionaban. No vaya a ser que ahora el Banco Nación, como lo defondean, bueno, no le den bien los resultados y diga, che, ¿no ves que da pérdida? Que lo vienen intentando hace bastante. Bueno, y finalmente te cuento de jubilaciones. Te traje acá muchos numeritos, pero es bastante sencillo. ¿Qué queremos comparar? Ya te hablé del bono, me corrí del bono. Te quiero comparar algo que no hizo mucha gente, que es, ¿qué pasó con la actualización que determinó Milei? Sí. ¿Y cuál hubiese sido el monto de actualización con la vieja ley? Tan criticada y demás, ¿te acordás? ¿Que derogaron? La ley de la fórmula de Unión por la Patria. Exactamente. Sí. Bueno, 27, en los tres casos en realidad no había cambiado en marzo del 24. En junio la fórmula hubiese sido de 41,4. En la práctica se aplicó 53,8. Porque fue esto más 12,5%, que fue una discusión que se dio en el Congreso, ¿te acordás? Por eso te puse las dos variables. Pero acá podrías decir, bueno, acá hubo un poquitito de voluntad de recuperar. Ahora, mira septiembre, lo calculé hoy. Te hubiese dado 33,2 y te van a dar 13,4. Con la fórmula anterior hubiera sido esto, 33. Sí. Y si haces la serie del salario de la jubilación mínima, de hecho, a septiembre te da mucha más plata. Hoy con la fórmula anterior sería 253.000. Sí, y te da 234 con esta, con la más generosa. Sí. 20.000 pesos menos. Déjame agregar un dato político, que el gobierno anterior tenía una decisión política de con los bonos ir compensando para no perder. Además, acá el bono es el mismo y va perdiendo. Exacto. Toda la discusión... No está bien, porque debería ser parte de la fórmula, eventualmente. No, y además lo que no estaba bien ahí es que es el sector que perdió, es que el bono era para las jubilaciones más bajas. Claro. Entonces los del medio decían, che, bueno, a lo de abajo, bueno, pero lo de abajo es los que están más cerca de la línea de pobreza. Entonces se entendía por qué lo hacían. La prioridad, Ellos lo igualaron a todo para abajo. Hice el cálculo y me sorprendió mucho. Sabía que iba a dar un poco mejor, pero me sorprendió mucho los valores, porque finalmente la fórmula anterior te hubieses dejado o depositado una jubilación mínima más alta que todo lo que hiciste hasta ahora. Gracias, Hernán. El país que no miramos, de esto se trataba. Mientras estamos en cada discusión que se lleva la marca, en cada día pasan cosas. Estas que te contó Hernán Lecher. Me voy a la mesa con Irina Hauser, que tiene información respecto de el juicio que se está llevando adelante contra quienes intentaron matar, por lo menos el hecho material, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué novedad, Irina? Hoy fue un día particular que algunos buitres de la información esperaban ansiosamente porque declaraban custodios de Cristina Fernández de Kirchner. Uno de ellos es Diego Carbone. Diego Carbone, que manejaba varias custodias y que al día de hoy sigue a cargo de custodia de expresidentes y vicepresidentes, ¿no? Diego Carbone
no estaba en ese momento, en el momento del atentado, en el lugar, entonces ya se veían venir las preguntas sobre esa ausencia. O sea, ¿por qué no estaba? Esto tiene que ver con tratar de echarle la culpa a Cristina y su custodia de que lo hubieran querido matar, más o menos. Claro, por eso digo, cuando hablo de que había quienes estaban esperando ansiosamente estas declaraciones, es porque lo que buscaban, de alguna manera, incluso las defensas de los acusados, es tratar de instalar la idea de que lo que pasó es que falló la custodia. Sí. La verdad es que Carbone... hay testimonio, ¿no? ¿Querés que lo escuchemos y después lo explicamos? Sí, hay una parte muy interesante donde justamente explica el alcance que puede tener la acción de la custodia. Dale. Uno es falible en todo sentido. O sea, si yo soy abogado y pierdo un juicio, no es que soy falible o no falible, perdí un juicio. Yo a lo que voy es, la custodia trabaja y la custodia no es absoluta la seguridad. Nosotros tenemos siempre estándares de seguridad y miramos los estándares de otros países. Las custodias más avanzadas del mundo son la del Papa, un atentado. La de Israel, varios. La de Estados Unidos, 4 presidentes muertos, 2 heridos, con todos los sistemas de seguridad que tienen. Pero no es para, como digo yo, sacarle la colita a la jeringa. El problema de todo esto es que la seguridad no es absoluta cuando hay traición. Y hay traición desde la antigüedad. Entonces, el público hostil y no hostil, yo lo puedo decir, son todos amigos, están todos juntos, pero dentro del público no hostil puede haber un infiltrado o un traidor que se... Claro, pero... Bueno, bravo lo que dice Carbone. Sí, me pareció bastante franco en la descripción. Casi la imposibilidad, si se trata de una persona infiltrada, la imposibilidad de evitar una situación así. Es que él dijo eso, él dijo, yo puedo estar acá en esta sala de este tribunal y controlo a todo el mundo, o sea, sabemos qué traen, qué no traen, pero en la calle el control no es absoluto, ¿no? Y mismo él decía, a mí me puede invitar a comer un amigo y voy a la casa y me presenta, hola, este es mi hijo, mi sobrino, mi primo, y el primo resulta que saca un cuchillo y me mata. Claro, además recordemos, eran manifestaciones espontáneas, muy difícil hacer un cacheo a cada una de las personas, una movilización espontánea. Ahora, yo hago una pregunta con eso, que no tiene que ver con Carbone, o tal vez sí, no lo sé. ¿Y la inteligencia previa no debió haber barrido de otra manera? Es que no es un tema de Carbone. Por eso pregunto. Lo que Carbone dijo es nosotros no hacemos inteligencia. Claro, exacto, por eso te pregunto. No, la discusión por la inteligencia previa es de otro orden y tiene que ver, sí, con quizá las funciones que cumplía en ese momento la Agencia Federal de Inteligencia. Claro. Y a mí sí me parece que hay un punto de discusión ahí que igual tampoco tiene que ver con este juicio, ¿no? Pero sí, yo coincido que ahí hay un agujero negro. Exactamente, yo creo que hay un agujero negro en esa cuestión y actividades que evidentemente no se hicieron. Él incluso dice, nosotros no teníamos ningún reporte de alerta, de alarma, ni nada, no teníamos un diagnóstico de que hubiera un peligro, para nada. Que alguien le hubiera dicho, che, mirá que en algunos lugares y públicamente se está diciendo que infiltrarse, acercarse, hacerse pasar por uno de la cámpora o un kirchnerista, sacar un arma y matar a la presidenta. Es que eso se detectó con posterioridad, por eso me parece bien, me parece importante lo que está diciendo Martín, porque es evidentemente, y tiene que ver con las discusiones actuales también sobre el ciberpatrullaje y demás, cuál es el límite, ¿no? Y cómo deben ser regulados. Yo creo que en el caso sí podría haber habido alguna información porque estos muchachos andaban paseando hasta por los canales de televisión, algunos de estos, porque lo que es jorobado de parar es un lobo solitario. Lo que pasó con Reagan, que después fue declarado demente el tipo, no tenía vínculo con nadie, y en Japón mataron a un candidato que había sido, creo que había sido primer ministro. Sí. Hace poco, y fue un tipo que fue con una camarita y había armado el japonés había metido un revólver adentro de la camarita, tiró el tiro y lo mató. Sí. Pero eran 2 lobos solitarios que no tenían contacto con nadie. Eso es imposible de controlar. No parece ser este caso. No, en este caso había elementos previos, sí. Me gustaría que escuchen otro tramito de la declaración. Esto que estamos hablando es muy importante, pero no tiene que ver directamente con lo que se está discutiendo en estos debates y además con la custodia de Cristina. Apareció Milman, mencionado, Gerardo Milman, el diputado, durante esta audiencia porque le preguntaron a Carbone si había pedidos de informes de Gerardo Milman referidos a la custodia. ¿Se acuerdan que hemos contado que Milman pedía información sobre la custodia de Cristina antes y después del atentado? Bueno, y esto fue lo que pasó.
¿Usted sabe si en los días previos al atentado algún diputado solicitó información sobre la custodia? Sí, creo que sí, que un diputado puede ser Milman, no me recuerdo el nombre, pero sí. No se lo puedo decir yo, por eso. No me lo digo, sí, pero sí, habían pedido información, sí. Pero igual pidieron muchas veces información nuestra, que después se filtraron los medios de televisión. En el 2016 me pidieron un informe pormenorizado de la custodia, con fechas, datos, móviles, todo lo que estaba. Yo se le llevé a mi superior directo, que era un superintendente, y ahí había superintendente, su jefe, secretario de Seguridad y ministro. Y se filtró en los medios, salió con todos los datos de los nombres y apellidos de todos los agentes, legajos, dónde cubrían, cómo cubrían, y era un informe confidencial que solamente lo vieron esas 5 personas. Perdón si soy medio lento en entender, pero ¿quién le pidió esa información? El Ministerio de Seguridad vía Policía Federal. ¿Y quién estaba a cargo del Ministerio de Seguridad? La ministra Burrich, 2016, el gobierno de Macri, sí. Bueno, esto también es muy grave. Información que le pidieron, que sabían 5 personas de suma importancia y muy delicado. Cómo estaba compuesta la custodia de Cristina Fernández de Kirchner, movimientos, etc. Y eso se filtró. Esto es lo que está diciendo Sí, y salió, Carbone. y además salió publicado en todos los medios, y yo revisando encontré además una publicación extensa de Cristina en ese momento diciendo cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia, acá tienen a la responsable, ¿no? Porque, bueno, nos vamos olvidando de todas las cosas que pasan, pero publicaron el detalle, los nombres, los lugares donde actuaban, los horarios, todo sobre la custodia. Fuerte. Y ¿sabes? Además que recordó Carbone que a ellos les hacen firmar un compromiso de confidencialidad. O sea que ellos no pueden estar dando la información, obviamente si se las pide un jefe, ¿no? Bueno, y fíjate lo que cuenta qué pasó. Me parecía importante compartirlo, este tramo. Me pregunto si no lo cuenta Irina, de qué manera nos enteramos de estas cosas que son realmente muy, pero muy graves. Bueno, llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensé en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Nos vamos a ir a una tanda y al regresar invito a que se queden a escuchar a Oscar Sago, diputado de La Libertad Avanza. ¿Por qué? Bueno, primero para preguntarle qué es lo que pasó efectivamente hoy en el bloque de La Libertad Avanza. No solamente, él es del MID en realidad, pero ustedes saben, parte de La Libertad Avanza. Originalmente, me parece a mí, se lo vamos a preguntar, el que primero protagonizó una discusión interna, con definiciones. Preguntarle si aquella original discusión interna tiene algo que ver con lo que hoy está pasando en el bloque de La Libertad Avanza, que terminó con gritos en un despacho, con la intervención de fuerzas de seguridad y con una denuncia de una diputada sobre otro diputado del mismo espacio político. ¿Qué es lo que está pasando allí para entender un poco mejor la lógica, la dinámica de lo que puede venir en el partido oficialista? Todo esto después de la tanda. Oscar, muy buenas noches, gracias por estar. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué pasó hoy? Bueno, hoy teníamos una sesión especial pedida por parte de la oposición. Habían firmado ya el pedido Unión por la Patria, había firmado parte de Hacemos, y creo que incluso impulsado por algún miembro y del equipo de parte del radicalismo, que también estaba sumado. Y bueno, en esa sesión especial que ya venía pedida, fue caída de la semana pasada. Sí. La semana pasada nosotros tomamos cuarto intermedio, y en el cuarto intermedio, ¿por qué? Porque había empezado 28 horas antes y a las 11 de la mañana debería haber comenzado esta sesión especial. La semana pasada. La semana pasada. Como está, la levantaron y pidieron un nuevo caso. Y bueno, hoy se formó, digamos que había ellos tenían ya un número alto, muy alto, 120 y pico, y bueno, hay unas cuestiones también con el PRO, con distintos lados, y cuando ya estábamos, la sesión estaba lista para empezar, así que tenían el quórum suficiente, los 129 que necesitas para dar el quórum y empezar la sesión. Así Ahora, que, bueno, eso te puede pasar. Solamente por el tema de los DNU. Sí. Esta fue el pedido de eso, no había ningún discurso, no había nada de que ni lo que quedó, porque no lo podés hacer porque son 2 sesiones distintas, y solamente para tratar el DNU, todo referido a lo que fue. Ahora, insisto, puede ocurrir que haya fuerzas de la oposición, de las distintas oposiciones,
que tengan una mirada común respecto a un tema. Ocurrió ahora, ocurrió con otros temas, con fondos universitarios, con jubilaciones, pero la sensación es que esa derrota hacia el gobierno respecto a un tema importante y sensible como los fondos reservados terminaron implosionando. Da la sensación que implosiona el propio bloque, así que el bloque no se banca la derrota y ocurre lo que ocurrió en una de las oficinas del Congreso. Gritos, intervención de fuerzas de seguridad, una diputada, Lourdes Arrieta, que termina denunciando a otra diputada. ¿Qué es lo que está pasando hacia adentro de la Libertad Avanza en el Congreso? Bueno, en sí, creo que no fue solamente por el tema de la sesión del día de hoy. No, está el tema de la denuncia, de las visitas. Vos tenés un bloque de la Libertad Avanza que tiene 30 y pico, tenemos 3 del MID que interactuamos y nosotros acompañamos permanentemente al presidente Milei. Tenés un sector del PRO que también acompaña, pero bueno, hoy había una cuestión de dar el quórum. El PRO ha decidido a puertas cerradas para adentro que tenían que bajar a dar la discusión. No iban a acompañar, como tampoco nosotros acompañamos el pedido del que hizo Hacemos y Unión por la Patria, pero verdaderamente bajamos a dar la discusión cuando ya estaba todo y sabíamos que iban a tener un quórum que iba a empezar a funcionar. Así que de ese no creo que la discusión después fue por el tema. No, por supuesto, tiene que ver con la visita de los represores, las denuncias. Calculo que debe ser. Pero hay una derrota política que cuando impacta empiezan a aparecer todo el resto de las diferencias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se acuerdan de los años anteriores? Empiezan a hablar, se empiezan a. Bueno, pero el mensaje político, incluso respecto del gobierno, es muy claro, eso es lo bravo. Que no es bueno. No es bueno empezar a decir, che, no me saludaste la semana pasada, o te acordás que el año pasado te invité a tomar un café, vos viniste. No es un poco más que eso. Nosotros tenemos a Lemoine, tenemos el tramo de Lemoine, si lo podemos repetir, avíseme si lo tenemos, es un poco más que un café. No, pero te quiero decir. Están tirando con de todo. Esas cosas, lo que no puede pasar es que en un bloque, en el Congreso de la Nación, estemos por temas importantes, como es el tema de tratar el tema de los DNU, de tratar una comisión o de tratar una ley o lo que fuese y llevarlo al tema personal. Me parece que esto es lo que no funciona. A ver, mientras arreglamos un poquito el micrófono, vamos a lo de Lemoine para graficar otra vez cuál es el calibre, más allá del caso, el calibre de discusión y agresiones internas que hay dentro de la Libertad Avanza. Dale. Yo no sé qué información les llegó a ustedes, pero lo que yo vi hoy fue un escándalo de una persona desequilibrada mentalmente, la chica del patito en la cabeza. Lo sospechábamos, pero hoy no. Arrieta, claro. Bueno, su abogado no casualmente es el mismo abogado que armó la causa de Milman, del atentado contra Cristina. Es decir, más allá de que sabemos que hubo un atentado contra la expresidente, también hay una causa armada. Y el abogado de Lourdes Arrieta justamente es el mismo, que está aprovechándose de una chica que no tiene bien los patitos en fila. Eso es todo. ¿Qué es esto? Todos los temas personales, que me parece que son los temas personales que no tienen que llegar a bajar a las discusiones políticas. Pero un tema personal, una diferencia personal, se vuelve política cuando hay una conducción de bloque que ordena esto. No, están viendo el tema de la denuncia que hizo Lourdes por el tema de que fue una de las diputadas, en conjunto con otra diputada más, que, por ejemplo, el día de ayer tuvimos una comisión, la de... Peticiones. Claro, peticiones y reglamento, donde estaba el tema de los 6 diputados que fueron a ver. Entonces ahí se discutió, hay una discusión interna, entonces se mezclan todas estas cosas y pasa esto, lo que no debe pasar en un espacio político. Pero a ver, Oscar, discusiones hay en todos los espacios, nadie se va a ofender por eso. La pregunta es por la conducción de las diferencias. Acá, evidentemente, te lo pregunto, ¿está fallando la conducción de las diferencias y los matices que hay en la Libertad Avanza? Es que parte de eso empezó a fallar, no falla ahora, falló desde el primer día que conformamos el bloque. Es decir, yo presidí el bloque y bueno, por ejemplo, la diputada Arrieta me vino a pedir disculpas porque actuó mal conmigo durante los primeros 3 meses, diciendo que había diputados que le llenaban la cabeza en contra mía, diciendo cosas. Una diputada que es joven, una diputada que recién comienza en la política y hay cosas que no comprende. ¿Esto ahora, en estos días? El día de ayer. El día de ayer la diputada me pidió disculpas porque me dijo, yo te quiero pedir disculpas porque actué mal con vos, me informaron mal de vos y bueno. Visto a la distancia, esto para sumar, esto para... Visto a la distancia, esas diferencias que tuviste, me acuerdo que charlamos acá un buen rato.
¿Tiene que ver entonces con esto? ¿Con la capacidad o no de conducir un bloque en esas características? Es que tiene que ver, todo tiene que ver, porque no puede haber las agresiones que hay entre los diputados. Vos las cosas personales las tenés que dejar afuera. Acá estamos discutimos leyes que son para mejorar la calidad de vida de los argentinos y que también le podemos perjudicar la vida de los argentinos. Me parece que esto es lo que es grave. Digo, acá hay un montón de cosas que hay diputados que se tienen que dedicar a legislar y a trabajar en el común de la gente y para la gente. No podemos trabajar en las cuestiones personales. Las cuestiones personales hay que dejarlas siempre en la puerta de donde ingresa uno. Porque yo también tengo miles de problemas, o en mi casa, o en el barrio, o con mis amigos, o con... La verdad, yo lo dejo afuera y no vengo a discutirlo adentro. Y adentro discuto política. Para eso me votaron los argentinos. A ver, quiero compartir con vos, Oscar, otro episodio en la sesión de hoy que me llamó mucho la atención. A ver si nos puedes explicar de qué se trata esto. Es la diputada Villaverde que en un momento, en plena discusión, de hecho se estaba votando, tenía que aclarar el sentido de su voto, interrumpe esa dinámica y lo señala al diputado Massot y le dice todo esto. Señor presidente, es muy llamativo que un diputado que ingresó por la fuerza del cambio, estando aquí sentado ahora, cuando encabezaba la lista nuestra señora actual ministro de Justicia, Patricia Bullrich, y se ufanaban a hacer el poder del cambio, hoy es un aliado operativo del kirchnerismo, de los Albertos de la vida, de los Cristinas de la vida. Hoy el señor Massot es el que promueve estos cambios, no solo no se preocupa para nada la agenda de la gente. ¿Sabe qué? Está buscando las zancadillas para el Poder Ejecutivo. Te ufamabas de decir que eras el cambio. Diputada, le pido por favor... Negativo. Negativo. Bueno, hasta el presidente de la Cámara, Martín Menéndez, su propio espacio, decía... Bullrich es ministra de Seguridad, no de Justicia, pero bueno, ahí yo cuando la diputada estaba hablando, justo había salido para hablar con dos diputados más que estaba atrás de... Yo me siento justo en la última banca y tengo la puerta al lado, había salido para discutir con algunos diputados algún tema del sentido de las votaciones, todo eso, con otros bloques, y la verdad que no la escuché. Después vi el video y sí, conozco. Creo que la diputada se confundió. Massot no es de la bancada del PRO, ella se confundió, te quería que era el PRO, porque el PRO es la ministra, y es la ministra de Seguridad, confundió a la ministra de Justicia. Dijo que era de Justicia, era la ministra de Seguridad, y Massot creo que después tomó la palabra y le dijo, mire, diputada, primero, se equivocó porque yo es la ministra de Justicia, se equivocó porque es la ministra de Seguridad, y yo no soy del PRO. ¿Pero y qué nos revela este episodio? ¿Qué nos revela? No sé, la verdad que... ¿Es amateurismo? No, y yo creo que no, hay parte de que la diputada creo que estaba justo en una reunión en Vaca Muerta, vino con el avión, habrá llegado tarde y sabrá, es una confusión de la diputada que era en bloque. Todo eso genera un poco también de cuestiones que también miraban la gente del PRO y la gente de Patricia Bullrich miraba con asombro. Yo no sé si algún diputado terminó absteniéndose por alguna cosa, pero me parece que este es el ruido que no podemos dejar. El bloque tiene que estar conciso, tiene que haber reuniones de bloque, tiene que haber reuniones en conjunto. ¿Para qué? Para saber a dónde vamos, cómo estamos, quiénes son los aliados, quién no lo son. Y así, fuera quién no lo son, tenés que tener el respeto, tenés que ahí tenemos que conducir. A mí me parece que de alguna manera el que desentona es usted, porque a veces esta explosión que hacen algunos integrantes referencian un poco a la explosión que hace constantemente el presidente a la hora de gobernar y comentar las cosas. Entonces todos se creen con el derecho a hacer lo mismo. La gente se lo perdona a Milei, no sé qué opinará de cuando lo hacen diputados bajos, pero los hombres tradicionales de la política, como Francos o como usted, dentro de este esquema van a tener problemas para controlar a esta gente, porque son gente que viene de distintos lugares, fueron listas hechas a los apurones y no todos piensan lo mismo, algunos ni piensan, ni lo mismo ni nada, porque las cosas que se dicen las dos, que te critica además por problemas mentales esta muchacha Lemoyne, la verdad ya es, usted es el raro dentro de ese grupo, que es un político tradicional que podría ser la casta, entre comillas, para Milei. Y generalmente a casa los gritos, premian, sacan
sacan Oscar en el Martín Fierro sacó este muchacho, el gordo Dan, y están contentos porque los puteadores más puteadores que dice, vengo de la cloaca del submundo y me han dado un premio. Bueno, ese es el esquema de este gobierno. Yo no sé cómo usted pretende cambiar todo eso. Bueno, la verdad que en algunos casos, yo lo he dicho, hay cosas que compartimos, cosas que no. Yo a veces los dichos del presidente yo le dije y se lo digo a él y lo he dialogado con él. Nosotros, tanto vos como dijiste, que Guillermo Franco tiene un rol político. A mí, cada vez que yo hablo con el presidente, me dijo, bueno, a ustedes les gusta la política, vayan. Él le dice la famosa, yo no me gusta hacer las discusiones políticas, para eso están ustedes. En realidad, los roles hay que dividirlos y me parece que nosotros tenemos ese rol de tratar de sentarnos, de conducir, de agrandar los espacios, no achicarlos, de abrir puertas, no cerrarlas. Por eso se trata el diálogo que tenemos hoy con él. Yo no sé si Massot va a volver a... No, pero bueno, yo creo que hay algunos puntos más. Hacemos Coalición Federal, votó en algunas cuestiones, una enorme por ejemplo, cantidad de herramientas al en gobierno. la ley de bases han acompañado muchos, ya han acompañado por eso radicales, me llama la atención la agresión de... Tampoco podemos decir que no son, pero digo, ese es el trabajo nuestro, el trabajo es sumar. Me parece que detrás de todos nosotros, detrás de todo el cuerpo de estos, los 257, están los argentinos, que sabemos que en muchas cosas estamos mejorando y en otras estamos empeorando. Y creo que nosotros tenemos que trabajar para mejorar permanentemente todo eso. Hernán. Y esto se trata, construir, sumar, tratar de consensuar, tratar de sacar las mejores leyes para los argentinos y es entre todos. Yo creo que confío en nuestros compañeros del PRO que nos vinieron acompañando. También hubo muy importante un acompañamiento del sector del radicalismo cuando nos tuvo que acompañar. Hacemos también. Y bueno, hoy hay controversias, hoy hay distintos lugares, pero vamos a seguir trabajando en eso. Oscar, a ver, ¿cómo se defiende? El 25 de julio el Ejecutivo decide poner 100.000 millones de pesos en la CIDE. El 1 de agosto ejecutan 10.000 millones de pesos. El 10 de agosto ejecutan 70.000 millones de pesos. Todo en el momento mientras se está discutiendo, o se debería haber estado discutiendo, el DNU que había habilitado eso, que por cierto el DNU no debería haber sido por DNU porque no se pueden, digamos, asignar gastos reservados si no es a través de la función del Congreso. ¿Cómo se defiende eso en el recinto? Bueno, se defiende de esta manera. Vos no podés tener una CIDE, un servicio de inteligencia con cáscara vacía. Esto es como tener un ejército, ¿sabes qué? Le decís, bueno, vamos a pelear, vamos a defender la frontera y no le mandá los rifles y no le mandá la bala. Pero el Congreso no va a salir bien, tiene que definir bueno, eso. Yo creo que tenemos que tener una organización. Para eso está un cuerpo donde ayer se terminó de votar una comisión. Te puede gustar o no te puede gustar, pero se forma una comisión que la comisión es que la que sigue, es la que investiga y la bicameral, donde está la bicameral de inteligencia, donde están los organismos de control suficiente para decir, porque si no entramos en una sospecha, que la sospecha no se tiene que acreditar. Yo digo, estás reconociendo eso, que no tendría que haber salido por decreto, tendría que haber salido por los trámites parlamentarios habituales. Es que en los trámites parlamentarios estaba en el Senado, el DNU fue para el Senado, el tema no salió por decreto. Hoy hubo un rechazo. Yo agrego otra cosa que no es solamente este último DNU, sino el anterior. También. Que cambia la estructura de inteligencia. ¿Por qué por DNU? Pero ¿por qué no por ley? No, bueno, también. ¿Cuál era la pero urgencia? Se hizo por DNU porque me parece que ya, primero, la AFI, sinceramente, no funcionó. Todos los problemas que tuvimos, me parece que no. Es una discusión. El sistema de inteligencia, me parece que nosotros era lo más correcto que podemos hacer. Era una discusión, pero ¿por qué no vas al Congreso? No podíamos haber dicho por ley. Pero bueno, hoy no se nos dio. Seguramente si nos ponemos de acuerdo y empezamos trabajando, me parece si hubiera dependido de vos, hubiera sido por ley. Y yo creo que lo hubiésemos sacado. Lo hubiésemos trabajado y lo hubiésemos sacado con los distintos bloques. ¿Y ahora qué Porque pasa? todo el mundo está de acuerdo que la AFI no funcionó. Y que la AFI estuvo mal. ¿Y qué pasa? Y me parece que mejorarla es el trabajo de todos nosotros. ¿Qué pasa con los 80.000 millones ya ejecutados? ¿No le parece llamativo que un día solo ahí se no lo gasten? sigo porque verdaderamente no estoy en la comisión, no estoy detrás de la cosa y seguramente quédate tranquilo que no debe haber nada turbio. La verdad que por lo que Pero ha sucedido turbio no hasta va a haber ahora, nada. permítame dudar. Confío que no hay nada turbio y seguramente es una profesión estamos de todos fe. para... Yo puedo hacer la profesión de fe inversa. Claro, pero si hay regla de juego, lo que la digo fe es- dejémosla de lado. Bueno, pero quédate tranquilo. A Y mí hay una me- comisión que va a ser investigadora y que seguramente
una comisión seguidora y seguramente que va Y vamos a tener además de lo turbio de esta discusión, digo, se planteó en la Cámara de Diputados y se planteó en este programa. Además de lo turbio, en esta situación de recesión, ¿no era mejor usar ese dinero para otra cosa? Bueno. Universidades. También se necesita. Jubilados. Tuvimos atentados, creemos que el país Pero está, había está presupuesto también. cuando- Bueno, pero había está bien, presupuesto está cuando bien. había atentados. Te puedo No estar, era un pero problema me parece que presupuestario. también tuvimos un atentado a una expresidenta, tuvimos un atentado y Había eso no presupuesto. funcionó. Y eso no funcionó. Pero había presupuesto, no es una discusión presupuestaria esa. No, pero vamos a de mejorar. eficiencia, Tenemos que organización. mejorar. Como viene la turbulencia mundialmente, me parece que tenemos que mejorar el tema de seguridad, sin duda. Pero hay una hipótesis. No podemos, hay una hipótesis. la Argentina no se puede dar el lujo de tener un atentado como tuvimos el AMIA, un Pero a ver, atentado como Oscar, tuvimos en la no, pero embajada, insisto, un atentado a la, no fue por razón a la presupuestaria. expresidenta. Oscar, escucha No lo esto. podemos. Y me parece Pero, Oscar, que un planteo, no funcionaba un planteo, y no había. Un planteo con honestidad intelectual y con racionalidad. Si vos tenés la necesidad y la urgencia de destinarle 100.000 millones de pesos en fondo reservado, se justificaría si vos decís, mira, hay una hipótesis de un atentado, estamos observando algo que puede ser peligroso, necesitamos esto, vas al Congreso y seguramente te lo den. Acá no hay una hipótesis que lo respalde de esta manera, que evite que, tal como manda la Constitución, vaya una ley y en todo caso se discutan los fondos reservados, la estructura de la CIDE. Este me parece que es el planteo a priori. Sabemos que también hubo algún tipo de amenaza ya de distintos países y de distintas organizaciones criminales en contra del presidente. Pero si hubiera una hipótesis seria estaríamos hablando de otra cosa. Pero se está trabajando sobre eso. Y por eso el tema de cambiar el rol, que sabíamos que la AFI no funcionaba. Eso es otro, y casi- eso es otro casi debate. Acá la discusión tuvimos es un atentado que se haga de casi acuerdo a la Constitución. en segundos, no, teníamos Hago una pregunta- expresidenta pregunta muerta. sobre hipótesis. La principal hipótesis de conflicto, y no estoy propiciando la guerra, sino al contrario, porque hay consenso sobre solución diplomática, la principal hipótesis de conflicto de la Argentina es Malvinas, es la cuestión Malvinas. ¿Por qué no se habla, el gobierno no habla de Malvinas cuando habla de inteligencia? No sé, no estoy en la... Y en tu caso, ¿cuál es tu opinión sobre eso? En Malvina, inteligencia. No sé qué tiene que ver Malvina con inteligencia. Bueno, si la principal hipótesis de conflicto y el principal Pero problema no es de conflicto, es la de guerra con usurpación- un país. No, Estoy no, hablando no. de terrorismo de Me Estado, quedó estoy hablando claro, de atentados, perdón. estoy hablando de... Me Yo hablé quedó de claro, los, me de quedó los claro que atentados. no es guerra. Ah. Por eso dije, es obvio que hay consenso democrático por la solución diplomática del conflicto de Malvinas. Eso no obsta a que no sea necesario utilizar inteligencia exterior, por supuesto. Para eso no. Para eso no, Estamos, para Malvinas no. estamos democráticamente trabajando con... Para por las Malvinas vías. no. Pero, Para Malvinas inteligencia no. Pero inteligencia sobre qué? La inteligencia que sea necesaria, yo no soy un técnico en eso. Pero la inteligencia con Malvinas, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para Decímelo. qué? Sobre qué están haciendo. A ver, vamos a ser claros. Digo, sin cosas técnicas, esto es sentido común. ¿Qué hacen los británicos? ¿Qué quieren hacer los británicos? ¿Cuál es el alcance de la exploración? ¿Qué pasa con los pesqueros españoles en aguas usurpadas a la Argentina? Porque el problema principal de la operación ¿En de pesca Malvinas es eso. o en general, decís vos? No, en la cuestión Malvinas. Cuando digo Vinculado a Malvinas, Malvinas, Malvinas es... por eso. Cuestión Malvinas es Malvinas... No, como son los y pesqueros espacios- españoles, es en Malvinas. Exactamente. Pero Cuando es digo el- Malvinas es Malvinas Claro, y ellos espacios están marítimos tratando circundantes. están vendiendo Es el petróleo, todo. Malvinas Es y- grande, es grande. Sí, Los sí. chinos Es por Mal- otro lado, los Sí, sí. chinos en el sur, por eso No, te es digo, no es solo el tema perdón. Malvinas. No, pero yo me estoy refiriendo a lo que Bueno, a mi se criterio supone es que el problema sobre de el otro soberanía. tenés Eso para control todo vos, eso es. Sobre el otro tenés control vos. Para no todo te eso. Pero yo podés estoy meter hablando... ¿Cómo control Yo vos? estoy, perdón, yo Vos estoy tenés hablando el del mar problema... argentino, lo controlás Discúlpame. Yo estoy hablando del problema número uno de soberanía de la Argentina. Sí, claro. El principal problema, salvo que no estemos de acuerdo en eso, Sí, pero el eso principal problema de política exterior de la Argentina. Sí, eso Bien. seguro, pero el tema de vos decís, de espionaje, del tema de Inteligencia, digo, yo no inteligencia hablo de la sobre palabra Malvinas. Como hace cualquier país Eso sin lo hace, inteligencia con... lo hace el como cualquier- Ministerio, eso seguramente lo hace el Ministerio de Defensa. Seguramente. Oscar, Bien. te hago una última pregunta. ¿Qué tanto te preocupa la diferencia entre la vicepresidenta y el presidente? Me parece que no son tal como se dice, me parece que son algunos satélites en alrededor del presidente, porque el presidente cada vez que se junta con la vicepresidenta no hay ¿A vos ningún como tipo de Macri te inconveniente. preocupa el entorno del presidente? ¿Cómo? ¿Como a Macri te preocupa el entorno del presidente? Y a veces sí, porque si hay sectores que son allegados, y no al presidente, sectores que son allegados al gobierno,
son los que tienen problema con la vicepresidenta y el presidente no tiene ningún problema con la vicepresidenta, sí. ¿Coincidís con Paltroni en ponerle nombre propio Santiago Caputo a ese problema? No, no sé si es Santiago Caputo, él serán cuestiones, pero yo digo todo lo que son, porque digo, los tweets que salen a veces en contra de la vicepresidenta, no sé, yo no tengo la certeza que sea Caputo, qué sé yo, como lo dijo Paltroni, no sé. Que se hagan cargo lo que se tienen que hacer cargo. ¿No te gusta eso? ¿No te gusta el ataque de trolls? No, por supuesto que no, absolutamente. Y menos que menos cuando utilizan nombres falsos. Menos que menos. Tiran la piedra y esconden la mano. ¿Sabés que es orgánico dentro de la Casa Rosada? Se sabe, trabajan en... No sé, yo nunca, la verdad que nunca, ni a favor mío ni en contra. A veces me llaman y dicen, che, están hablando de vos, porque no me interesa. Bien. Y cuando hablan en contra, no me interesa. Pues la verdad, cuando utilizan nombres falsos y algo por el estilo, me parece Pero que condicionan es un error. la vida política, eso sí lo... ¿Cómo? Condicionan la vida política, eso lo observás. Condicionan, caracteriza de llena de violencia. Es un tema que yo no estoy detrás de esas cuestiones y sigo insistiendo. No, como vos le dijiste Cada que no vez te que el gustaba. presidente se encuentra y tiene un encuentro con la vicepresidenta es de mil maravillas. Así que no sé cómo se ve para abajo. Quiero hacer una última que tiene que ver con esta cuestión de las prioridades, de dónde se pone el dinero, ¿no? Sabemos por informe de UNICEF que más de 1 millón de niños, chicos y chicas se van a dormir sin comer o que saltean alguna comida al día, más de 1,5 millones. ¿Qué piensa de esta decisión sostenida durante todos estos meses y ejecutada por el Ministerio de Capital Humano de no mandar alimento a la mayoría de los comedores populares? Eso fue ya varias veces discutido y el Ministerio está trabajando sobre ese tema. E incluso hay una controversia de esta semana que dice que encontraron algunas cuestiones. Me parece que el Ministerio está actuando con lo que le está ordenando la justicia. Me parece que cuando le ordena la justicia... comida no llega, ¿eh? No llega, pero bueno, Y las incluso cuestiones lo que es se usa, excremento lo que de se estuvo haciendo en los primeros meses, primero encontrando todos aquellos comedores y falsos comedores que estaban rondando. Pero no llega la comida a la gente está pobre. bien, no llega la comida, No, está todo y la bárbaro. justicia Pero vos me tiene reconocés que constancia. hubo miles y miles de comedores que eran falsos. No, porque no se ha terminado, nunca que se terminó ese utilizaban informe. políticamente para otros eventos. No, miles y miles no se comprobó, de hecho, por lo contrario, Oscar. Bueno, si vos no me reconoces eso, ¿yo qué querés que te No, pero Oscar, cuando pero seamos es todos lo sinceros único que y pregunté. reconozcamos que hay falencias y que hubo falencias, porque si no parece que el 1,5 millones de chicos Pero es esperá, en el día Oscar, de hoy hay un y fue en montón estos de- 8 meses. Oscar, Me parece hay que un vienen montón de de años y años y irregularidades. años y entre todos tenemos que Oscar, generar para mejorarlo. Oscar, con esa honestidad Porque, viste, intelectual, si no, hay, ¿sabes qué? irregularidades, pero no son miles y miles, y no las irregularidades que aparecieron como en cualquier otra organización, como en cualquier otro sistema, Por cualquier otro supuesto. espacio político. Que hemos encontrado. Esas irregularidades, según lo que está en la causa, esas irregularidades no son ni miles y miles, ni justifican Son muchos. frenar, No, son- hay ni 5 justifican casos. frenar la Incluso política fueron de alimentaria. periodistas, no salimos nosotros a investigar. Igual yo Hubo una vuelvo a investigación la- de distintos medios periodísticos y se han que encontrado llegó a la justicia, y muchos. pero y llegó a la muchos. justicia y Ahora, pasó esto. si vamos a justificar todo, si vamos a decir, no, miramos todo para otro No, lado, la no, verdad, no. discutamos todo en serio. No, si no, nadie pero se va a... no, no. Yo me hago, ¿sabés cuál es el tema? Yo me hago siempre responsable de que tengo errores todos los días. Ahora, parece que nadie viene gobernando hace 40 años y nadie cometió un error. pero no es Son yo la todos unos causa la fenómenos. conozco, A ver, la última, hay ¿cómo un es cerrar? dirigente El error es hay nuestro un nada más, dirigente permanentemente. Y procesado, no es así. Pero mi pregunta era simplemente si estaba de acuerdo con que, más allá de esto, siga sin enviarse la comida a tantos comedores Se están comunitarios. enviando No, comida. no se está enviando. Se está enviando. Lo dice el ¿Querés juez. que mañana te diga a Lo ver dice todos un los juez. comedores Le que se mando están la enviando? resolución del juez que la publiqué en página Hay un 12, montón de además. comedores que están recibiendo y los comedores que tienen todos los papeles al día, que están organizados, que están trabajando muy bien. Todos esos seguramente. Y los que tienen, los que no tienen papeles, los que nunca fueron, los falsos, que vas y golpeas y no encontrás a nadie, se han encontrado, seguramente que esos que no. Oscar, gracias. Seguramente que no. Gracias por haber venido como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Nos vamos a ir una tanda y ya estamos de vuelta en QR. Todavía nos queda más. Lo adelantamos ayer, Argentina, el país más caro de la región. Pongámosle número a esto, Cerolini. Bueno, un estudio del Centro de la RA, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, demuestra que la Argentina hoy es el país más caro de la región, incluyendo a México, incluyendo a Brasil, a Colombia, a Chile, sacaba Estados Unidos y Canadá. Bueno, Sí. el costo de la canasta de alimentos
en porcentaje del salario. Es decir, una persona, esto está medido así como hicimos el índice Big Mac. Sí. Era, bueno, acá está hecho en base a los salarios mínimos de cada una de las naciones. ¿Cuánto rinde un salario mínimo? Bueno, para comerte una 2.400 calorías diarias, una canasta de alimentos de 2.400 calorías diarias, 107% de un salario mínimo. Tenés que tener un salario mínimo y un poco más, porque si no, no cubrís la canasta básica. ¿Cuál es el promedio de los 5 o 6 que tenés? Brasil, Perú, tenés el resto de los países, México. El resto de los países, el promedio da 54%, exactamente la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso quiere decir que te alcanza para otros gastos en los otros países, ¿no? Claro, dedicás la mitad a la comida. Lo básico dedicás la mitad a la comida y lo demás al resto de los gastos. Mirá, en la barra, por supuesto, el primer. No, lo de la Argentina es terrible. Es Argentina. Bueno, pasemos ahora. Todo, ¿no? Hay otra placa que es costo de vida para una persona sola con alquiler. Sí. Es decir, el muchacho si además de comer se le ocurre alquilar algo. Bueno, necesita 5 salarios mínimos para poder alquilar y comer. ¿Se entiende? ¿Y sin alquiler? Y sin alquiler es lo que mostramos recién. Es 1,7 para comer las 2.400 calorías. Entonces acá, canasta de vida, costo de vida de una persona sin alquiler, tenés 5 salarios mínimos. En Perú y Brasil, eso son 3 salarios mínimos. Ahí lo tenés. La barra verde sin alquiler. Claro. La barra naranja es con alquiler. Son 3 y 5, si no veo mal. 3 y 5, claro. 3 y 5, sí. 3, no, por salarios eso. mínimos es el alquiler. 2 salarios mínimos, bueno, y en lo que estábamos mostrando, claro, porque acá están todo el resto de los gastos. Sí. Uno se lo lleva para comer. Claro. Un salario mínimo. En el resto de los países, medio. Después, el resto de los gastos va llegando a 3 en el resto, y en la Argentina, si ahí tenés costo de vida de una persona con índice de alquiler, mirá, en la Argentina 3 sin tener alquiler, tenés todos los gastos, la comida y el resto de los gastos para vivir, transporte, todo lo que tenés que hacer. Esto es importante, esta es la medición que vale, corregime, Claro, y Fer, 5, porque la haces contra el salario, contra el poder adquisitivo. Claro, y 5 es si tenés que alquilar. Y el resto de los países, ves, están mucho más bajos. El gasto nuestro es en cantidad de salarios mínimos, tenés que laburar como si tenés que estar empleado en 5 lugares. Claro. Bien, cosa que no va a poder pasar. ¿Qué más? Pasamos al otro. Costo de vida para una persona el costo de vida para una familia. Sí. ¿Qué pasa si no estamos hablando de una persona sola, sino de una familia tipo de 4 personas? ¿Qué pasa? Tenés que tener con alquiler o sin alquiler, ¿lo querés? Con alquiler. Con alquiler, 14 salarios mínimos. Imposible. 14 salarios mínimos. En el resto de los países... ¿Cuánto está el mínimo, Hernancho? 200 y pico, 220, cerca de las jubilaciones. Bien, en el resto de los países, en los países que más gastan, ahí tenés a Brasil segundo, Perú tercero, México. En el resto de los países tenés que tener 9 salarios mínimos. Tenés que tener 5 salarios mínimos. Perdóname, te agrego algo que empeora todavía esto. Sí. De los otros países, lo que aumentaron el salario mínimo, y por eso hubo un resultado electoral, son México sobre todo, y después Brasil ahora con Lula. Perú no, por ejemplo. O sea que es peor todavía. Claro, esto. no. Si hay lo comparás es peor todavía de lo que estás viendo. Pero ahí lo que ves, 11 suponiendo que es una familia que no alquila, que vive o con los suegros o que tiene su casa propia, tiene que tener 11 salarios mínimos, ¿entiende? Sí. Pero eso en otros países son, por ejemplo, fíjate, costo de la familia 4 integrantes. En Argentina, 11 y 14. En Brasil, 6,5 y 7,5. En Perú, 6,2 y 7,6. Es casi la mitad. Tenés que tener el doble de salarios mínimos para poder... 260.000. 260.000. Bueno, y a lo último es cuánto tenés que dedicar para comprarte unas zapatillas Nike en porcentaje del salario mínimo. Bueno, acá tenés Argentina el 55% y Perú, que ahí decía él que es más o menos un país que también está con un nivel de pobreza importante, el 54%. En todo el resto de los países, el promedio de la región es 33%. Es decir, casi un poco más de la mitad de lo que sale en la Argentina comprarte las zapatillas Nike. Bueno, insisto que el dato es muy importante porque lo compara con salario, más allá de lo que esté caro en dólares o no es. ¿Cuántos salarios mínimos necesitas de cada país para poder
comprar, por ejemplo, la canasta. Gracias, Fer. ¿Qué te queda, Hernán, de actividad? No, una del estribo. Hoy salió el dato del EMAE, que es básicamente la evolución de la actividad. Sí. El dato es de junio, que es lo que podemos Estamos decir. mirando para atrás. Sí, pero bueno, es el dato porque tiene Sí. ese atraso. Es lo que hablamos de si hay B corta o no hay B corta. Sí. La retracción en junio fue del 0,3 con respecto al mes anterior. Es decir, está un poquitito peor que mayo. ¿Bien? Y es 4% respecto del año anterior. Pero el dato más preocupante para mí, me tomé la tarea de hacer el ejercicio de cuánto ha caído si le saco el agro. Que es, agro y pesca son los únicos 2 sectores que crecieron. Todos los demás cayeron. ¿Sabe cuánto me da? ¿Cuánto? 8,8 de caída. Upa. Tremendo. Es casi la pandemia. Casi, es terrible, ¿eh? Yo no lo podía creer. Mañana podemos agregar ese dato. Yo les voy a dar un solo dato Y hoy. cerramos, Nunca tardé tampoco con él. Ustedes vieron lo que era la mañana hoy para ir al centro. Tuve que ir al consulado italiano. Sí. ¿Le fue bien? Sí, me fue bien. Muy bien. Pero es que soy un europeo en el exilio. Cero lindo. Bueno, escúcheme. Sí. Fui al consulado italiano. Nunca me pasó de ir tan rápido con un día de lluvia como hoy por la Lugones. Yo iba, digo, ¿esto qué pasa? Parece un fin de semana. No solo no. Y me llamó la atención el estacionamiento donde lo dejé en la calle Reconquista, plena zona de la Bolsa y todo. Le va a hacer mala Había 10 autos. Yo digo, ese tipo, estaba el pobre tipo así sentado. Un estacionamiento que antes explotaba ese Se refiere lugar. a la actividad. Nos estamos yendo. Viene Babi Echecopar para hacer Basta Babi y nosotros nos vamos como llegamos con las voces del día. Pásenme bien. Un escándalo de una persona desequilibrada mentalmente. La chica del patito en la cabeza. Lo sospechábamos, pero hoy no, Arrieta, claro. Bueno, su abogado no casualmente es el mismo abogado que armó la causa de Milman. A mí me gustaría, como presidente del radicalismo, ver a todos los radicales que bajen y voten en contra de este DNU para que después venga al Senado y lo demos de baja, ¿no? Como pasó con el DNU 70. ¿Sabes cuánto subió la deuda en julio? 9.500 millones de dólares. En julio solamente. ¿Qué están haciendo? Sin presupuesto, sin autorización del Congreso. La otra vez, como hizo Caputo, se fue a Copacabana, el otro no sé dónde. Ahora van a hacer lo mismo y van a decir, mirá, ¿por qué no resultó el plan económico? La culpa tiene porque se peleó Fabiola y Fernández. For years, Donald Trump did everything in his power to try to make people fear us. See, his limited, narrow view of the world made him feel threatened by the existence of 2 hardworking, highly educated, successful people who happen to be black. La agresión fue por parte de Nicolás Mayoraz, pero una agresión en un tono elevado. Digamos, no hubo ni un insulto ni nada más que señalamientos totalmente injustos. Gritó, verbal, digamos. De muy mal tono. Vinimos a hacer una Argentina distinta. Venimos a romper el sistema de la casta. Y acá lo que se está haciendo es garantizar que no cambie nada, excepto el modelo económico. Someone who sees you and hears you and will get up every single day and fight for you. The next president of the United States of America, Kamala Harris. Yo fui formado por mujeres, no es que tengo empleadas mujeres, que sería como un lugar común que demostraría una falta de convicción respecto de lo que yo estoy diciendo. Si me preguntas si la Corte Suprema tiene que estar integrada por alguna mujer, la respuesta es sí.